que fueron reanimados, varios de ellos estaban en la unidad de cuidado intensivo, algunos incluso estaban pronados, o sea, estaban boca abajo. Ahorita yo les voy a explicar por qué pronamos los pacientes en cuidado intensivo. 18 de esos 136 se logró retorno a la circulación espontánea, o sea, a 18 lo sacaron de paro. Sacar a un paciente de paro no significa que vaya a sobrevivir. Finalmente puede hacer recurrencia y más aún cuando un paciente tiene una hipoxia refractaria. De los 18 pacientes que salieron de paro, 4 sobrevivieron y solamente uno de ellos sin secuelas neurológicas. Definitivamente el panorama es bastante desalentador. Y es muy desalentador no solamente por la causa de paro, sino porque es muy desalentador, porque definitivamente la reanimación como la solemos conocer no se practica ahora de manera particular. Es claro que cuando una persona hace paro cardíaco dentro de un hospital, en un área de COVID o fuera del hospital, en cualquier circunstancia, no vamos a iniciar reanimación cardiopulmonar hasta que tengamos todos los equipos de protección personal. Esta es la publicación de la Sociedad Americana del Corazón, de la American Heart Association, y esta vez hacen una asociación con la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidado Crítico y de los especialistas en sistemas de emergencia médica con la MSP para publicar esta guía, que son las mismas guías de reanimación, y hacen obviamente unas recomendaciones en la reanimación para los pacientes que tienen COVID. Hay otras asociaciones que hacen allí parte, como la Asociación Americana de Anestesiólogos y de Intensivistas. Yo me tomé la libertad de traducirla para ustedes, quizás no tenga el mismo formato tan bonito, pero por lo menos la traduje para que la podamos revisar. Yo sé que es muy fácil, incluso en inglés, pero bueno, yo creo que con buen tiempo y la pude traducir. Entonces miren que lo primero que hace es recomendar utilizar equipo de protección. Sin equipo de protección personal no se va a iniciar una reanimación, independientemente de lo que sea, ni siquiera solo con las manos, de ninguna manera. Si no hay un equipo de protección personal completa para el contacto y obviamente respiratorio, no importa. No se inicia reanimación. Primero es ustedes, segundo ustedes y tercero ustedes y cuarto ustedes y si sobra más para ustedes. La razón fundamental es que en épocas de pandemia, si una persona como ustedes que atienden pacientes se enferma, una baja como la de ustedes va a ser muy costosa para el sistema y no estoy hablando en términos de dinero porque ustedes serían impagables. Estoy hablando en términos de que si hay una persona menos para atender, la mortalidad va a ser mucho más alta. Ustedes son fundamentales y necesarios. Entonces no justifica para que una persona en paro nos pongamos en riesgo de estar enfermos y obviamente de poder tener la posibilidad de estar gravemente enfermos. El equipo de protección personal puede ser o debería ser con características similares a las que vemos acá. No necesariamente tiene que ser una máscara full face con filtros de alta eficiencia. Uno podría tener una máscara N95, pero deberíamos tener protección ocular y obviamente una protección bien importante contra salpicaduras. Nosotros conocemos que la reanimación puede generar no solamente una buena liberación de aerosoles, sino que también existe la posibilidad de salpicaduras cuando los pacientes tienen regurgitación del contenido gástrico. Es una complicación que no queremos que ocurra, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, equipos como estos trajes, como los Tyvek, son una posibilidad, son útiles, se deberían considerar. Y si tengo otra cosa más adicional que sea antifluidos y se pueda poner encima, mejor aún. Entonces, ustedes saben que ponerse este equipo va a tardar una cantidad de tiempo no despreciable, pero hay que vestirnos para poder reanimar. No vamos a iniciar con presiones y ya yo creo que eso queda absolutamente claro y eso es una cosa que se ha definido de manera universal. Entonces, después de que evaluamos esto y que evaluamos la conveniencia de la RCP, porque yo quiero también que tengan en cuenta que en momentos de pandemia reanimar a un paciente cuando es lo único que tengo un paciente, pues no hay ningún problema. A ninguno de nosotros le cabe duda que deberíamos iniciarla. Pero si nosotros tenemos una situación donde hay múltiples personas comprometidas, entonces nos va a tocar hacer triaje y decidir si es o no es procedente iniciar una reanimación. Me refiero a que si tienes 4 o 5 personas en falla ventilatoria y tienes que atenderlas y una de ellas hace paro,
Eso funciona igual que en una situación con multitud de lesionados. Si tú acudes a un accidente de tráfico, por ejemplo, un volcamiento de un bus, y vas a iniciar triaje, entonces uno hace todo lo posible para poderlo separar, los rojos, los amarillos, los verdes, pero uno no empieza a reanimar a los muertos y no los empieza a reanimar porque entonces los rojos van a empezar a morir. Lo mismo ocurre en este escenario de reanimación. Si nosotros empezamos a reanimar personas que hacen paro y estamos descuidando a los que están haciendo inicio de falla ventilatoria, lo que va a terminar por pasar es que se mueren los que estaban en paro porque ya se dieron cuenta que el pronóstico por demás no es muy bueno y los que tienen falla ventilatoria y se descuidan también mueren. Entonces, eso es una cosa que tenemos que considerar al iniciar la RCP. Cuando vamos a iniciar la RCP, dice que administre oxígeno limitando la aerosolización. Recuerden que la mayoría de los estudios han demostrado que la administración de oxígeno suplementario a partir de 3 litros por minuto va a aumentar el riesgo de aerosolización. Entonces hay que pensar en medidas que lo disminuyan. Quizás entonces una buena medida que puede disminuir la aerosolización puede ser ponerle sobre el dispositivo que yo le voy a poner al paciente una mascarilla quirúrgica. Yo sé que las personas en paro cardíaco no les solemos poner oxígeno, sino que lo solemos ventilar. Eso es lo que hacemos, ventilarlo con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla o con un dispositivo Jackson Risk o Aire Risk. Pero hay una técnica de reanimación que en esta oportunidad se ha considerado, que ha sido desarrollada hace muchos años en la Universidad de Tucson, en Arizona, por el doctor Gordon Iwi, que es la persona que posiblemente más sepa de reanimación, quizás ese sea el Peter Safar moderno. Es una persona que ha dado cualquier cantidad de recomendaciones y una de las personas más citadas. Y ellos, en la técnica de reanimación de Arizona, recomiendan que a los pacientes en paro cardíaco se les ponga una cánula orofaringea, una máscara de no reinhalación y que se inicien compresiones. Eso se llama compresiones con ventilaciones pasivas. Eso está más que estudiado, sin embargo, no hace parte o no hacía parte activa de las guías pasadas, pero que ahora se puede considerar. Lo que pasa es que la administración de oxígeno con una máscara de no reinhalación obviamente aumentará la aerosolización. ¿Como producto de qué? De un flujo rápido de oxígeno y obviamente se aumenta el flujómetro de manera importante y cuando ese flujo de aire entra rápidamente a la vía aérea, las gotas que tienen secreción, en este caso saliva, se pueden romper fácilmente y esa ruptura o esa disminución de la tensión superficial hace que salgan partículas virales y esto se trata es precisamente del inóculo y puede aumentar y especialmente en una cabina de una ambulancia o en una sala de reanimación. Hay que monitorizar el ritmo y miren que hay una cosa que tiene un precedente previo importante. Hay que pensar de manera temprana en prepararse para intubar. Entonces, en la parte avanzada se hace consideración de la vía aérea, pero quiero que lean la traducción literal. Acá no están diciendo que prepárese para poner un dispositivo avanzado para la vía aérea. Expeditamente dicen intubar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver las razones que lo justifican. Entonces, estas son modos o formas que hemos encontrado para disminuir la aerosolización. Esto es una de las ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, donde hemos intentado poner una Taiwan Box, que es una caja que disminuye las partículas grandes, los aerosoles es muy difícil disminuirlos y también hemos hecho algunos experimentos con plástico que sobre la superficie del plástico podría disminuirse de manera importante los aerosoles acá con una gel. Alejo, ¿por qué tiene que ser intubación? Ahorita vamos a encontrar que definitivamente los dispositivos supraglóticos, si no son bien puestos, van a generar disminución en la presión de sello y una fuga que puede ser peligrosa. Entonces, miren lo que ocurre cuando estamos utilizando dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla. En esta imagen estamos utilizando un BBM que no tiene válvula de PIP y que no tiene un filtro HME. Y miren, podemos observar la gran cantidad de aerosoles que salen, especialmente por la válvula de PIP cuando no tiene el PIP o la valvulita puesta. Entonces, una medida importante es que si yo no tengo válvula de PIP, yo puedo cancelar esto para que por ahí no salga tantísimo aerosol. Podría hacerlo, por ejemplo, con un dedo de un guante. Obviamente por la válvula de exhalación va a salir, pero la idea es que no se distribuya a través del compartimento. Y miren acá cómo por la válvula de exhalación del BBM pues sale la gran cantidad de la válvula exhalatoria y queda en las manos de quien está reanimando. Entonces, quizás una buena técnica para disminuir la aerosolización sea
ventilar el paciente a 2 manos con una maniobra que se llama ahora la V y la E, ya no es la C y la E, eso ha cambiado un poco, y utilizando un filtro HME, que es lo que pensamos que es correcto. Hay que monitorizar el paciente. Recuerden que hay 2 métodos para hacerlo. Lo podemos monitorizar con las palas del desfibrilador o lo podemos monitorizar con los electrodos. Mi recomendación ha sido siempre que lo deberíamos monitorizar en la primera instancia, cuando el paciente apenas hace paro, con las palas, y lo deberíamos hacer con las palas cargadas. O sea, pongo gel conductor, cargo el desfibrilador. Si es un desfibrilador bifásico, lo voy a cargar a 200 joules o al máximo que dé. Recuerden que no todos los bifásicos llegan solo hasta 200, y voy a verificar el ritmo con las palas cargadas. Y si es un ritmo desfibrilable, inmediatamente voy a dar la descarga. Eso me garantiza disminuir el tiempo de manera importante, porque cuando no tengo la suficiente pericia y entrenamiento y voy y pongo las palas sin cargar y es una fibrilación ventricular, entonces me toca retirar las palas, me toca poner a cargar el equipo, me toca ponerle gel conductor y volver de nuevo a interrumpir las compresiones para descargar. Entonces estamos perdiendo una persona que opere muy bien el desfibrilador y tenga la capacidad de la toma de decisiones, o sea, que reconozca muy bien una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, porque si definitivamente le entregamos el desfibrilador a cualquiera, es como entregarle una pistola o un revólver a alguien que no tiene entrenamiento, y lo que termina es matando personas. Entonces, el desfibrilador tiene que estar usado o debe ser usado por alguien que tenga entrenamiento. Vamos a prepararnos para intubar, y la preparación para intubar tiene muchas cosas eh, que tenemos que considerar, y las tenemos que tener preparadas antes del intento, porque en este caso no solamente basta con el laringoscopio y el tubo, hay varias cosas que se consideran. Por ejemplo, en mi caso hay una maña que he tenido personalmente incluso antes de que apareciera eh, la, la pandemia del COVID, y es que a mí, por ejemplo, me gusta premontar la jeringa en el tubo endotraqueal, a mí no me termina por estorbar. Hay medidas, por ejemplo, que disminuyen la aerosolización. Eso lo hicimos, Juan Pablo Peña y yo lo hicimos en el laboratorio, en nuestro centro de entrenamiento, y allá logramos poder taponar el tubo endotraqueal. Este tapón del tubo endotraqueal lo hicimos con un émbolo de una jeringa de 20 y lo casamos sobre el tubo. ¿Para qué? Yo sé que los pacientes en paro cardíaco, cuando uno los va a intubar y pues hace laringoscopia, no van a toser porque están en paro cardíaco. Pero en el resto de pacientes con COVID, si uno no hace una relajación adecuada o efectiva, lo que va a pasar es que la tos va a generar sobre los pacientes la posibilidad de que por la misma luz del tubo endotraqueal se pueda salir algo de aerosol. Entonces, por eso le ponemos este tapón, le ponemos la guía, y podemos retirar la guía y permanecer con un tapón que está cerrado, porque esa característica me permite el paso del tapón. Utilizamos estas guías y lo hemos utilizado también con una guía Uji, y hemos tenido pues un éxito bien, bien interesante a la hora de intubar nuestros pacientes como una metodología adicional. Y hay algo que es muy importante o muy interesante. Miren esto, cuando quitamos el tapón, clampamos el tubo. Entonces, clampamos el tubo para luego poner el dispositivo de ventilación, en este caso el BBM con una válvula HME, y luego despinzamos. Eso disminuye el riesgo de aerosolización. Entonces, hay que considerarlo. Tengan precaución. Miren que el pinzamiento se hace con la parte posterior de las pinzas. No lo vayan a morder con los dientes, porque cuando uno lo muerde con los dientes de un porta, eso es un portagujas, lo que podemos hacer es deteriorar o dañar el tubo. Entonces, es muy importante que tengan en consideración el pinzamiento para luego conectar o el circuito del ventilador o conectar el dispositivo bolsa válvula máscara. Miren acá el filtro HME, es una parte fundamental que no podemos olvidar y que hay que tener pues en consideración. Entonces ya hemos pensado en la administración de oxígeno, ya hemos pensado en la monitorización y ya hemos preparado para la intubación. Entonces, seguimos haciendo compresiones, y cuando tenemos un paciente en paro cardíaco, tenemos que revisar si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Entonces, una cosa rápida, recordar los ritmos desfibrilables. Ahí tenemos un recordatorio de cómo se ve una fibrilación ventricular. Esta es una fibrilación ventricular gruesa, una fibrilación ventricular, la de la mitad convencional, y la de abajo es una fibrilación ventricular fina, que bien podría confundirse con una sistolia si uno no es precavido. Entonces valdría la pena, para poder salir de dudas si se trata o no de una sistolia, de aumentar la ganancia, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo la monitoría inicial con las palas, y que obviamente el movimiento
de las palas es bastante sensible, entonces hay que dejarlas quietas un momento, en lapso de 2, 3, 4 segundos para poder revisar si el ritmo corresponde a una fibrilación ventricular o a los nervios de quien está manipulando las palas que podrían generar un artefacto que no sea real. Entonces, así se ve la fibrilación ventricular, un ritmo desorganizado que obviamente nunca tiene pulso. Acá vemos la gama de las taquicardias ventriculares. Esta que vemos acá es una taquicardia ventricular sin pulso, monomorfa. Alejo, pero ¿cómo así que sin pulso siendo que aquí dice 180? 180 es la actividad eléctrica, pero no la mecánica. Recuerden que para definir si un ritmo tiene pulso, pues precisamente hay que buscar el pulso y no esperar a que el monitor me dé un valor, porque es que el monitor no suele mostrar el pulso, excepto cuando miro el pulso oxímetro, si es que está disponible, pero es que yo clínicamente tengo que buscar la presencia o no de pulso. Entonces es una taquicardia ventricular monomorfa, que es un ritmo desfibrilable. Esta es una taquicardia ventricular polimorfa de puntas torcidas y esta también, esta solo va más despacio, esta va más rápido, pero es muy importante. Sobre la taquicardia ventricular sin pulso, polimorfa de puntas torcidas o toxa de poix, como les gusta que le digan a los franceses, porque de hecho el que la describió es un cardiólogo francés, es de gran relevancia en este momento. Y en este momento es de gran relevancia porque una cantidad importante de la población puede tener riesgo de hacer esta arritmia que está asociada al consumo de medicamentos que prolongan el QT. Medicamentos que prolongan el QT como la hidroxicloroquina, como la cloroquina y como la acitromicina. Entonces, esos pacientes tienen riesgo de hacer esto. Y acá hay un cambio importante en el algoritmo, y es que se debe desfibrilar, se debe reanimar, pero no se administra amiodarona, se administra sulfato de magnesio. 2 gramos de sulfato de magnesio es lo que se debería considerar cuando hay una taquicardia ventricular polimorfa de puntas torcidas. Entonces los ritmos desfibrilables van a ser fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y en ese caso, la taquicardia de puntas torcidas es importante recordarla porque no le vamos a dar amiodarona, sino que le vamos a dar sulfato de magnesio. En el otro lado del algoritmo tenemos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso se define como cualquier ritmo organizado o semiorganizado, que ni es fibrilación ventricular y no es taquicardia ventricular sin pulso. Aquí decidí mostrarles lo que se ve como un ritmo idioventricular, pero obviamente asumiendo que no tiene pulso, a eso lo vamos a llamar actividad eléctrica sin pulso o ASP. Y la presencia de una línea isoeléctrica comprobada que se trata de un paciente o en la derivada correcta o con las palas, me van a confirmar la presencia de una asistolia. Toda la vida se ha hablado de un protocolo de asistolia que realmente fue publicado solo en las guías de la AJA del año 2000, o sea que hace 20 años, bueno, 20 no 15 porque eso se dejó de usar en el 2005, no se usa. Entonces, el bendito protocolo de asistolia no es una cosa que se utilice de manera común. De hecho, uno se da cuenta que el paciente está adecuadamente monitorizado, porque cuando tienen los electrodos puestos y se hacen compresiones, se alcanza a ver en la pantalla unos artefactos generados por las compresiones que se parecen a una TV. Entonces, ese aspecto es más o menos útil. Entonces uno no tiene que estar cambiando derivadas, moviendo las palas de un lado al otro. Quizás lo único que pueda llegar a ser útil es aumentar la ganancia por las razones que hemos visto. Una fibrilación ventricular fina sí se podría confundir con una sistolia. Miren que la línea se ve ondulada y no plana, a diferencia de lo que muchos piensan. Entonces ténganlo en consideración. La parte que continúa el algoritmo cambia. Lo que nosotros tenemos nuevo en el algoritmo, algunas de las cosas nuevas están sobre los recuadros amarillos, pero ya ahorita vamos a ver algunas diferentes. Entonces hay una cosa importante, priorizar la intubación y vuelven y nos insisten en lo mismo. Y hay una cosa importante, vamos a detener las compresiones mientras se intuba. Y es que no se hace siempre. De manera habitual, cuando no estábamos en COVID y había un paro cardíaco, por ejemplo, cuando tenía pacientes en la unidad de cuidado intensivo o en especiales más bien que estaban sin intubar, uno lograba tener la habilidad de hacer la laringoscopia mientras comprimían y solamente detener las compresiones para pasar el tubo. Sin embargo, ahora no se justifica que tratemos de hacer esto de intubar mientras se inician o se mantienen las compresiones, porque eso genera muchos aerosoles. O sea que si se decide intubar, vamos a tener que detener las compresiones. Y por eso tiene que ser la persona más hábil, porque se supone que la detención en las compresiones va a generar disminución de la presión de perfusión coronaria y eso va a generar disminución en la posibilidad de salida del paro cardíaco. Entonces tiene que ser alguien muy hábil con todo preparado. Entonces no quiero ver que esté tratando de intubar, haciendo laringoscopia y apenas pidiendo el tubo, o apenas le están poniendo la guía, o apenas están viendo cómo le van a poner el tapón. Entonces, pilas con eso. Si la intubación se retrasa, pues hay que considerar un supraglótico, no hay de otra, pero la idea es intubar. Y
cuando dispositivos con BBM se debería considerar un filtro y lograr un sello hermético con la maniobra de la V y la E. Y hay que conectar al paciente con el filtro al ventilador o al BBM tan pronto como sea posible con la técnica que hemos descrito. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Entonces, con el dispositivo supraglótico, hay que pensar en los dispositivos supraglóticos que generen mejor presión de sello. Y básicamente, los que se recomiendan en reanimación son tres. Se ha recomendado el uso del que ven ahí en la imagen, que se llama un iGel. Es una buena posibilidad, en una presión de sello más o menos decente. Hay que seleccionar el tamaño correcto. La otra posibilidad es utilizar un tubo laringio, o la tercera posibilidad es utilizar una máscara laringea Supreme. Hay que utilizar la máscara laringea del tamaño apropiado, y lo que les quiero recordar es que las máscaras laringeas y en general los dispositivos supraglóticos se ponen de acuerdo al peso ideal para la estatura, no al peso real. Y eso es uno de los factores que genera mayor posibilidad de complicación. Y la otra que les voy a recomendar es que cuando tengan pesos limítrofes, en el caso de las máscaras Laringe Supreme, pongan la máscara más grande. Me explico. Una máscara número 3 está diseñada para pacientes eh, de hasta 50 kilos, entonces de 30 a 50. Entonces, si yo tengo una persona que pesa 50, no le pongo una 3, póngale una 4, que una 4 es de 50 a 70 kilos. Si tienes una persona de 70 kilos, la máscara laringe que uno le podría poner sería una 4, que es de 50 a 70 kilos, o una 5, que es de 70 o más. Entonces, si pesa 70, póngale una 5, que es un poquito más grande, pero es posible que el neumotaponador con un poquito más de aire genere una mejor presión de sello. Recuerden que a una máscara laringea número 5 se le ponen 40 mililitros de aire, a una 4 se le ponen 30 y a una 3 se le ponen 20. Es una mnemotecnia muy fácil para recordar cuánto aire se le pone a una máscara laringea, Supreme o convencional. Esto es lo que quiero que vean. Esta que vamos a ver acá es una máscara laringea Supreme con una presión de sello muy mala, que o no está suficientemente bien inflada o es una máscara más pequeña para el tamaño. Y miren lo que pasa cuando un paciente tiene retorno a la circulación espontánea y ventilación espontánea, lo que pasa cuando expira. Entonces, alrededor del neumotaponador hay una fuga impresionante, y esa fuga obviamente va a generar una gran cantidad de aerosoles. Por eso hay que poner la máscara laringea correcta y bien puesta, y dejar el cuento de que una máscara laringea es muy fácil de poner y que se lo pone cualquiera. Eso no es cierto, y menos en esta época. Y con un tubo endotraqueal, pues ocurre lo mismo. La cantidad de aerosoles es importante, especialmente cuando el paciente tiene un tubo y tose, o cuando tiene una aspiración, que es importante. Entonces, por eso vale la pena que los pacientes se conecten rápido al circuito del ventilador o al BBM. Esto pasa cuando utilizamos una máscara laringea convencional. Esto es una máscara laringea de primera generación, y de la misma manera, cuando no se genera un sello adecuado, miren lo que pasa. Es realmente muy importante recordarlo, y por eso se hace la recomendación de poner un tubo endotraqueal, porque cuando se pone un tubo endotraqueal no se genera esa fuga alrededor del neumotaponador de la máscara. Entonces, quiero que lo recuerden. Si uno no está seguro, pues obviamente no hace el uso. Cuando se conecta al ventilador, este es el circuito del ventilador, un brazo inspiratorio y un expiratorio. Se pone un filtro HME. En general acá queda muy tirante, entonces no es una buena idea. Generalmente hay un codo, pero por favor, es muy importante que el filtro HME esté asegurado al tubo, que eso no se les vaya a salir. No se puede salir cuando estamos con un paciente ventilado. Si se les sale, quizás esta imagen les vaya a recordar que por ninguna razón el circuito se debería despegar, especialmente si se despega antes del filtro HME. Si se despega acá, no hay tanto riesgo, pero si se despeja abajo, les voy a dejar esta imagen para que no se les vaya a olvidar nunca que debajo del filtro HME, eso no se debería despegar. Hay que pegarlo con espadadrapo, hay que amarrar eso como si fuera una encomienda para el chocó. Eso se despega bastante. Entonces hay que evitar que eso ocurra, porque obviamente van a llenar la sala de aerosoles o la cabina de la ambulancia de aerosoles. Entonces, pilas, pues, que hay que tenerlo en consideración. Sigamos con el algoritmo. Entonces, en el algoritmo, en la parte inferior del algoritmo vemos cómo sigue, y hay una recomendación también que es nueva. Si bien es cierto, estos equipos tienen algún tiempo de estar en operación, nunca se había hecho una recomendación formal sobre su uso, porque son bastante costosos, y es los dispositivos para RCP mecánica. Básicamente en el mercado hay tres marcas
que están hechas para ese propósito. Aquí estamos viendo la tercera generación del Lucas, que es un Ferrari, es una máquina impresionante, que lo que se encarga es de hacer compresiones automáticas, o sea, ya no se necesita quien haga las compresiones torácicas, ya la va a hacer el aparatico con pistón. Son espectaculares, pero también les tengo que decir que son costosos, cualquiera de los que nosotros pensemos en utilizar. En nuestro medio no están disponibles. Yo no conozco aquí en la ciudad de Medellín nadie que tenga quizás el distribuidor de Sol, tenga un Autopulse, pero nada, no lo encuentro. Entonces acá, ¿qué observamos en la imagen? Esto no tiene que ver con COVID y por esa razón no tiene filtro HME. Lo que observamos es un paciente intubado con un fijador comercial de tubo. Esto que ven acá al lado es muy importante. Este es el sensor del capnógrafo, o sea, el paciente está monitorizado con capnografía, que por demás es muy importante durante el paro, para poder verificar la calidad de las compresiones hechas por el Lucas, y encontramos el dispositivo de pistón, que es el Lucas de tercera generación. Entonces, quizás ya que salió el de tercera generación, podamos ahorrar 10 años para comprarnos el de primera. Un equipo de estos puede estar valiendo unos $30.000, unos 120 millones de pesos. Entonces, vale casi lo que vale una ambulancia, así que por el momento complicado el asunto. Estos son los equipos que les mencionaba que hay, el Lucas de tercera generación, el Autopulse de Sol y el Easy Pulse de Schiller. Más adelante me voy a poner a hacer una revisión juicioso de qué hay, pero la verdad es que la evidencia no los soporta de manera muy amplia porque son costosos, y quizás el lugar donde ha sido más útiles en algunos sistemas prehospitalarios sin duda lo usan, pero en las salas de hemodinamia han sido bastante útiles. Mientras el hemodinamista termina los procedimientos y los pacientes hacen paro, hacer reanimación encima de un arco en C es difícil. Entonces quizás estos dispositivos hayan tenido su valía en ese caso, pero definitivamente no. En sistemas prehospitalarios cercanos, los bomberos del Canal de Panamá tienen Lucas, por ejemplo, y varios sistemas en Estados Unidos utilizan el Lucas, que posiblemente sea el más popular de ellos. Funciona así. Este es el Easy Pulse de Schiller, y básicamente lo que se hace es que se ajusta. Eso no es tan rápido y fácil de poner, ahí está previamente puesto, se le da a estar, y miren, es un pistón que lo que va a empezar es a hacer compresiones. Obviamente es un dispositivo inteligente diseñado para disminuir el trauma. Obviamente puede generar fracturas costales, pero es lo mismo que generaría una persona que hace compresiones. Y este es el Lucas. El Lucas es un dispositivo que hace compresiones. Siapa jaga adrenalin? Every 3 minutes. Pero en este caso encuentro que el Lucas no está muy alineado. Sin embargo, las compresiones parecen ser más o menos de buena calidad, pero se encuentra como algunas dificultades. Obviamente, mientras el equipo sea más aparatoso, tenemos menos posibilidades de éxito. También quiero que vean que el equipo tiene una limitación en términos de tamaño. Entonces, los pacientes obesos, los pacientes que llamamos bariátricos, van a tener limitaciones para el uso de cualquiera de ellos, o del Lucas, o del Easy Pulse, o del Autopulse. Para más adelante les prometo una revisión de los equipos para que podamos mirar más o menos cuál es el perímetro máximo en el que un paciente puede llegar a caber, y cuáles son los resultados de las investigaciones independientes sobre este uso. De todas maneras, les voy a recomendar que visiten el ICC Podcast de Gustavo Flores, que está disponible en internet, y ahí hace una entrevista con Adiel García, que es un paramédico muy reconocido, que es la persona que eh, creo que masificó el concepto de reanimación de alto rendimiento en Latinoamérica. Él es el dueño del nombre del concepto de CRU, CPR, de reanimación de alto rendimiento, de PIT-CRU, perdón, y hacen una entrevista muy importante en la que hablan de estos dispositivos, y puede ser pues como muy útil para poder profundizar al respecto. Entonces, esas son como los primeros antecedentes que tenemos en la recomendación del uso de dispositivos de compresión mecánica, que vuelvo y les indico, no son tan fáciles de poner como vemos en la imagen, porque están generalmente medio opuestos. Eso puede generar un poquito de demora, pero obviamente es muy efectivo para disminuir obviamente la cantidad de personas expuestas a un ambiente lleno de aerosoles.
Cuando continuamos la reanimación, entonces, si seguimos por el lado del algoritmo de los ritmos desfibrilables, este es una buena imagen que me podría recordar qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer es RCP, y cuando hacemos RCP básica existen dos posibilidades. Hacemos ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones, o hacemos compresiones de manera indefinida, ventilando los pacientes más o menos con algo de disminución en esa frecuencia, cada 5 o 6 segundos, o las guías australianas, por ejemplo, recomiendan ventilar a los pacientes en apnea una vez cada 10 segundos. Es una buena posibilidad. Mientras menos ventile, se disminuye la posibilidad de apnea. Pero bueno, siendo estrictos con las guías de American Heart, 30 compresiones por 2 ventilaciones, o comprimir a una velocidad entre 100 y 120 y ventilar una vez cada 6 segundos, como se ha hecho, con o sin dispositivo para la vía aérea. A la llegada del desfibrilador, ya saben que verificamos el ritmo con las palas, y si es del caso, vamos a desfibrilar. Vamos a continuar con la reanimación, y cuando pasen 2 minutos, o antes de que pasen 2 minutos, el paciente ya debería estar monitorizado, ya debería tener una vena canalizada y al menos un dispositivo como una cánula orofaringea. Recuerden que hay que avanzar en la preparación de los dispositivos para la intubación, o sea que hay que intubar tempranamente. Luego, después de que pasen 2 minutos, verificamos el ritmo y se administra una descarga con 200 joules o más en un desfibrilador bifásico, y administramos la primera dosis de adrenalina. La adrenalina se administra 1 miligramo intravenoso directo, es importante tenerlo en consideración, y se administra cada 3 a 5 minutos de manera indefinida, o hasta que el paciente salga de paro, o hasta que decidimos que no se reanima más porque ya el paciente obviamente ha fallecido. Continuamos RCP, estamos pensando en las causas, por supuesto, reversibles en todo momento, y pasados 2 minutos verificamos el ritmo. Si es desfibrilable, vamos a dar una siguiente descarga con 200 joules o más, si es que el equipo lo permite. Algunos equipos bifásicos permiten aumentar el nivel de energía por encima de 2. Y vamos a... Y lo que nosotros queremos es mejorar la presión de perfusión coronaria para que ese paciente tenga una salida del paro cardíaco y un retorno a la circulación espontánea un poquito más estable. La reanimación cardiopulmonar puede ser necesaria durante varios minutos después de la desfibrilación hasta que se presente un estado de perfusión adecuado, o lo que denominamos un retorno a la circulación espontánea. Entonces recuerden que la desfibrilación se tiene que hacer cuando son equipos bifásicos con 200 joules o más. Acá les traigo la imagen de un desfibrilador, un LifePak 15. Yo en la universidad se lo he pedido al Niño Jesús durante muchos años, no me lo han traído. Yo no sé por qué, debe ser porque el precio de base cuando es usado es de unos $15,000, y nuevo con capnógrafo y todo vale como $70,000. Entonces, pues no es tan caro, la verdad. Pero no, el Niño Jesús no se ha manifestado conmigo. Esperemos que algún día tengamos uno de estos en el laboratorio para que podamos pues, divertirnos un poco con un equipo de estas características. Este es el equipo más utilizado en Estados Unidos por los servicios prehospitalarios, este y el Sol Serie X, porque son equipos muy fuertes, son equipos que están diseñados para resistir, y porque obviamente son bastante eficientes. Entonces, este equipo en particular, que es bifásico, permite la selección de joules hasta 360 joules, como si fuera monofásico, pero en realidad obviamente es un equipo bifásico de última generación. En la actividad eléctrica sin pulso y en la sistolia, lo que vamos a hacer básicamente va a ser RCP permanente. Vamos a verificar el ritmo, inmediatamente tengamos el desfibrilador, el monitor a la mano. Si se trata de un ritmo de estos, obviamente no damos terapia eléctrica, no se desfibrila, y lo que hacemos inmediatamente, la vena esté permeable, va a ser la administración de 1 miligramo de adrenalina, que vamos a repetir cada 3 a 5 minutos. No se pone ningún otro medicamento, no se pone ningún otro o no sé si ninguna otra acción diferente a esta. Recuerden que hay que pensar en la intubación temprana, tan pronto como sea posible. Si no puedo intubar, entonces un dispositivo supraglótico, pero como quiera que sea, hay que reducir la producción de aerosoles. Continuamos la RCP, y recuerden que una de las cosas fundamentales en este caso es buscar las causas de paro, las H's y las T's. Obviamente, si yo tengo un paciente con COVID, la causa de paro será una hipoxia, y esa hipoxia yo la tendría que manejar con la ventilación, la intubación y el manejo de la vía aérea. Pero recuerden que si mi paciente ya está intubado
y hace paro, es muy importante acudir a la mnemotecnia DONE, D-O-N-E, donde D es que el tubo no esté desplazado, si el tubo está desplazado es muy grave porque puede generar aerosoles más aún, y porque si el tubo está desplazado y está en el esófago, obviamente pues, la hipoxia, además de la hipoxia producida por el SDRA del COVID, lo va a estar matando. La O es que no esté obstruido. Los pacientes que están intubados y que tienen COVID tienen un problema mayor porque hay una gran producción de secreciones y de moco y con bastante frecuencia se puede presentar que se obstruya el tubo. Entonces es muy importante que los pacientes intubados se les conecte a un circuito cerrado de succión o un tracker para poder administrar por esta vía agua y poder aspirar el moco y obviamente desobstruir el tubo si ese es el caso. La N es un neumotórax. Los pacientes que tienen obviamente problemas pulmonares y que se ventilan pueden tener problemas, especialmente si la persona que lo ventila no conoce las características del ventilador y se podría generar un neumotórax por un barotrauma o por un volutrauma. Esos traumas asociados a la ventilación los vamos a de pronto revisar ahorita un poquito. Entonces es una posibilidad. Y la última posibilidad que hay que revisar es el equipo, que el neumotaponador del equipo no esté malo y obviamente el dispositivo con el que lo esté ventilando tampoco esté malo. Ténganlo en consideración también como una posibilidad en el paciente con paro. Esto es lo que vamos a revisar de reanimación cardiopulmonar. Vamos entonces a revisar a continuación los aspectos relacionados con la ventilación mecánica y con la programación de un ventilador para que podamos continuar. O yo creo que tenemos tiempo suficiente. Bueno, podemos responder algunas preguntas o algunas dudas si se han podido, recopilarlas ahora. Entonces, no sé si hayan dudas o preguntas. Pues ahora en el blog de preguntas no encuentro como muchas, pero no sé. Doctora Esther, buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. Por acá mirando que al decano se le desconectó algo, un problema técnico. No, no Vale. hay preguntas por ahora. Solamente que algunas de las personas están como teniendo fallos con el audio, pero debe ser por su PC personal, porque el resto estamos escuchando muy bien. Vamos bien, Alejo, Muchas gracias. gracias. Gracias, doctora. Entonces vamos a iniciar ahora con ventilación mecánica. La parte de ventilación mecánica en general puede ser un poquito más complejo para algunos, pero nos vamos a dar cuenta que la ventilación mecánica no es tan complicada. Bueno, por lo menos la ventilación mecánica de transporte. Yo no voy a hablar de los aspectos de la ventilación mecánica adaptativa, que es la que utilizamos en cuidado intensivo porque no es tan sencilla, pero vamos a hablar de lo básico, de lo que uno debería saber para enfrentarse a un ventilador. La ventilación mecánica definitivamente no es un aspecto terapéutico, o sea, uno no ventila a un paciente para que se cure de algo. De hecho, la ventilación mecánica está diseñada solamente como una medida de soporte, que lo que nos permite es ganar tiempo mientras el cuerpo se cura. Les voy a dar un ejemplo. No piensen en COVID, que ahorita vamos a pensar en COVID. Uno cuando conecta en cuidado intensivo a un paciente a un ventilador, por ejemplo, una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico, que tiene un Glasgow muy bajito, que no defiende la vía aérea, obviamente lo conectamos a un ventilador, pero ese paciente tiene los pulmones sanos, una persona que tuvo un ACV hemorrágico, que tiene alteración de la conciencia, que está bajito nivel de conciencia, pero los pulmones sanos, lo conectamos a un ventilador mientras ganamos tiempo para ver o determinar si es que va a tener control de su vía aérea, si puede de nuevo poderla defender para poderlo sacar de la ventilación mecánica. Pero también tenemos personas que hacen fallas ventilatorias por problemas pulmonares específicos. Entonces vamos a suponer que una persona tiene una neumonía, por la razón que ustedes quieran, por la razón que ustedes se imaginen. Entonces, si tiene una neumonía, el pulmón empieza a llenarse de material purulento y ese material purulento empieza a ocupar los alvéolos. Entonces, lo que nosotros hacemos al ventilar al paciente es permitir que nuestro sistema inmune y obviamente para la administración de antibióticos, si es que se trata de una neumonía bacteriana, pues pueda empezar a curar el pulmón mientras lo podemos ventilar, especialmente porque cuando tengo un pulmón lleno de material purulento va a ser muy difícil respirar, el paciente puede tener una fatiga, una falla ventilatoria y puede venir la muerte. Entonces,
lo primero que es muy importante tener en consideración es que la ventilación mecánica no es una medida terapéutica. O sea, yo no le, al paciente que tiene COVID o a cualquier paciente, yo no le pongo un ventilador para que eso sea lo que le salve la vida. Pues sí es cierto que salva la vida porque lo mantiene oxigenando bien, pero no es una medida curativa, es una medida que me permite comprar tiempo. Entonces, eso es importante. La ventilación mecánica se remonta de manera importante a esta época de los años 50, en los años 52, 53, 54, 55, donde hubo una gran epidemia de polio. Esta epidemia de polio obligaba a los pacientes a poderse ventilar porque obviamente los pacientes con poliomielitis tenían problemas importantes en la inervación del diafragma y miren cómo eran los ventiladores antes, se llamaban pulmones de acero. No era una forma en la que se le metía a la gente aire a presión como lo hacemos hoy en día, sino que era un dispositivo que facilitaba presión negativa para que obviamente se ventilara de una manera más fisiológica. Sin embargo, esos pulmones de acero, miren que eran muy grandes y no eran tan efectivos. No estoy diciendo que no sirvieran en lo absoluto porque obviamente fue el principio de la ventilación mecánica. Hasta que después de esto aparece la ventilación mecánica como la conocemos hoy en día, que es tras la administración con un fuelle de presión positiva, tratar de ventilar a alguien, que por demás es un asunto absolutamente antifisiológico. Miren lo que pasaba en la epidemia de polio y obviamente se trató de generar un ventilador que generara esa misma presión negativa para que no fuera tan invasivo como vemos en la imagen, pero obviamente eso no fue útil, eso nunca se pudo utilizar. Entonces, a partir de los años 50, en ese momento se pensó también en generar lugares para poder manejar pacientes críticamente enfermos. Y obviamente ahí fue que empezaron a aparecer muchas de las unidades de cuidado intensivo en los años 60 y 70. Entonces, como ven, la medicina crítica y el cuidado intensivo no es una ciencia que lleve muchos años, ni siquiera lleva 100 años. Apenas en los años 2058, 59 o 2060 cumplirá los 100 años. Obviamente, para la gran mayoría de los que están acá van a poder presenciar apenas los primeros 100 años del desarrollo de la medicina crítica y el cuidado intensivo, que es realmente muy nuevo. Quizás incluso muchas de las personas que empezaron haciendo cuidado intensivo son ancianos, muy ancianos, que todavía pueden estar por allí, algunos de ellos con vida. Obviamente muy añosos, pero para algunos de ellos que presenciaron esto pueden aún contar la historia. De hecho, miren que solamente esta semana, la semana pasada, perdón, murió la persona que inventó el pulso oxímetro. O sea que estamos hablando de que estos inventos son muy recientes porque la persona que hizo esta invención obviamente falleció hace muy poco. Entonces, pues más aún con la ventilación mecánica. Entonces, se empezaron a desarrollar ventiladores que eran muy simples, como los que vemos en la imagen, que lo único que garantizan era meter volumen. Pero la ventilación o la fisiología de la respiración es bastante compleja y es bastante compleja porque ventilar un pulmón sano por demás no se constituye en un reto mayor, porque un pulmón sano uno puede predecir cuánto volumen necesita, más o menos cuánta presión necesita. Eso no suele ser un problema, pero el problema ocurre cuando el pulmón está enfermo, cuando el pulmón tiene una cosa como el síndrome de dificultad respiratoria que conocemos, o como el SRA, se llama síndrome de dificultad respiratoria del adulto o ARDS en inglés. Ahí el problema es mayor y el problema es mayor por varias razones. La primera de ellas es porque cuando hay esto, cuando ocurre esto, por ejemplo, en los pacientes que tienen COVID, hay varios perfiles, pero el perfil de ese síndrome de dificultad respiratoria se ocupa porque los pacientes empiezan a tener una inflamación severa del pulmón o del tejido pulmonar. Esa inflamación severa puede generar una fuga capilar importante y esa fuga capilar importante puede llenar los alvéolos, obviamente, de material purulento. De esa ocupación alveolar va a hacer que esos alvéolos ocupados no sirvan para hacer intercambio, o sea que hasta allá no pueda llegar aire y los pacientes que tienen ese SRA, que están acostados en decúbito, como lo vamos a ver ahorita, hacen un fenómeno que se llama alteración de la relación ventilación-perfusión. En inglés se llama mismatch. Y eso es un problema muy grande porque ventilamos zonas no perfundidas y perfundimos zonas no ventiladas. Y entonces, básicamente, la sangre pasa, no se oxigena y el paciente continúa con hipoxemia pese a que tiene esas medidas. Entonces, esa era la razón por la cual meterle aire a presión no funciona. Y esa es la razón por la cual yo quiero que se dejen de imaginar cuentos raros. Yo no sé si ustedes vieron
que dijeron, uy, hubo gente que fue capaz de desarrollar un ventilador y mostraban un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o sea, el conocido y mal llamado ambú, con un pistón que lo hundía. Hombre, por Dios, eso jamás en la vida va a ser un ventilador y jamás en la vida va a ser un ventilador porque hay una cosa que quiero que tengan en cuenta. Vamos a suponer que esta caja es un ambú, ¿cierto? Es un BBM. Un BBM le caben 1500 mililitros de aire y eso hay que conectarlo en una manguera como circuito ventilador para llevarlo hasta el tubo endotraqueal, como ustedes lo ven acá en una manguera corrugada. Esa manguera corrugada supone un aumento muy importante de lo que se llama el espacio muerto anatómico. No olviden que el espacio muerto anatómico, bueno, que en este caso no es anatómico porque eso no hace parte de las personas, pero es espacio muerto. Recuerden que el espacio muerto anatómico real es lo que hay en los bronquios, en la tráquea, en la cavidad oral. Eso es espacio muerto, o sea, es aire que se necesita llenar pero que no se intercambia. Entonces, si yo tengo un BBM que le cabe en 1500 y yo tengo que ventilar al paciente con una manguera corrugada, pues yo le tendría que poner esto básicamente al lado de la oreja para que la manguera corrugada no sea lo suficientemente larga, porque si no, cuando yo exprimo el BBM, el aire se va a quedar toditico en la manguera y no va a alcanzar a generar siquiera una ventilación. Entonces uno tiene que entender un poquito de ventilación mecánica para que después no se vayan a decir, uy, qué invención, llegó cualquier pendejo, le puso un pistón a un BBM y creen que eso es un ventilador, bajo ninguna circunstancia, porque la ventilación mecánica, como vamos a ver a continuación, tiene otras variables, muchísimas variables, puede hundir una bolsa autoinflable, así que definitivamente eso no es un ventilador, y eso quiero que les quede claro, no es un ventilador porque no me permite seleccionar la presión, porque no me permite seleccionar el volumen, porque no voy a tener la capacidad para poder ventilar ese aumento en el espacio muerto que supone un circuito, y porque obviamente las personas que tienen una SRA, ventilarlos necesitan a veces unos modos adaptativos que sean pensados para esos pacientes en condición crítica. Entonces, la ventilación o hacer un ventilador es un acto de una ingeniería impresionante. Pues miren, esto es un ventilador moderno. El que vemos a la izquierda es un Hamilton C6, es un Ferrari, y el que estamos viendo a la derecha es un Evita de Drager. Son algunos de dos marcas en particular que son los que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, que miren todas las posibilidades que tienen, aparte de elegir modos ventilatorios, nos van a decir hasta lo más mínimo, nos van a humidificar el aire a un valor que nosotros podemos elegir. Pero estos que estamos viendo no son ventiladores de transporte, o sea, uno nunca se monta a una ambulancia con una cosa de estas, son equipos grandes, son equipos fijos que están diseñados para obviamente estar en una locación que están fijos allí. Obviamente se mueven de cama a cama o demás, pero no para montarlos para hacer transporte, porque además son muy grandes. Entonces son equipos espectaculares. El Hamilton C6 obviamente pues, es el Lamborghini de estos equipos y es en general sencillo de usar. Obviamente si uno tiene el entrenamiento y conoce los parámetros. Y estos son los ventiladores de transporte. Esto sí es un ventilador de transporte. Esto es un Oxyloc de Drager, que es un equipo muy utilizado por los equipos prehospitalarios alrededor del mundo. Es un equipo muy fácil de usar, muy, muy fácil de usar. Y este es un equipo moderno maravilloso, que es un Weiman. Entonces, Alejo, esos Weiman que son tan caros, eso no se ve acá. Pues les cuento que la ambulancia medicalizada de Metrosalud tienen de esos ventiladores de Weiman. Y posiblemente, una vez pase esto, en mis ambulancias en Bomberos Sabaneta, en algún momento haré el proyecto para que tengamos ventiladores Weiman. Tenemos que aprender de ventilación mecánica y el compromiso es para la gente que todavía no se ha terminado de graduar. Vamos a tener que entrenarnos en ventilación mecánica porque lo que está pasando hoy va a volver a pasar, eso va a volver a pasar y es inadmisible que pase lo que pasa. Yo tengo una muy buena amiga que es terapeuta respiratoria y APH, que es una excelente terapeuta, Sandra Blandón, que trabaja en una unidad de cuidado intensivo en un hospital pediátrico. Sandra es una mujer que sabe mucho de ventilación mecánica y entonces estábamos hablando de ventilación mecánica y cómo enseñarle a la gente APH ventilación mecánica. Y ella me contaba con tristeza que cuando las ambulancias iban con pacientes o por pacientes pediátricos para llevarlos, por ejemplo, desde el Consejo
hasta el San Vicente. Entonces la tripulación de la ambulancia le decía, ay, venga, venga, me programa el ventilador para que no le vaya a sonar las alarmas. Eso es inadmisible. Uno tendría que tener la capacidad de preguntarle al terapeuta o al intensivista cuando vaya a hacer un traslado de un paciente crítico, venga, me regala los parámetros, en qué modo ventilatorio está y verificar si nuestro ventilador tiene modos adaptativos o no. Pero si se trata de una persona adulta y mi ventilador no tiene modos adaptativos para poner una cosa parecida a la que tiene el ventilador de la UCI, entonces por lo menos saber que un adulto lo puedo ventilar controlado, asistido por volumen, y un niño controlado, asistido por presión, y listo, y conocer los parámetros en términos de peso y todo eso. Así que la idea es que después de esto vamos a tener que tener un entrenamiento más detallado, porque una hora no va a ser suficiente para poder entender todos los aspectos de la ventilación mecánica, pero por lo menos entender que un ventilador, pues no, uno no le debería pedir a la gente de la unidad de cuidado intensivo que le programen el ventilador de transporte. Eso es una cosa muy vergonzosa, especialmente porque no es tan complicado. Entonces, hay varios mandos, varios botones, en general tienen unas pantallas con unas gráficas que ahorita vamos a tratar de entender de qué se trata. Entonces, hablando del SARS-CoV-2 o del COVID-19, hay una cosa que se llama SRA, que es lo que genera la neumonía viral por este tipo de, de virus. Entonces, hay unos criterios que se llaman los criterios de Berlín para definir quién tiene un SRA y quién no. La mayoría de veces la definición de SRA no la podemos hacer prehospitalaria porque generalmente necesitamos una imagen para ese propósito. Necesitamos tomar una radiografía para poder tener claridad al respecto, y generalmente necesitamos gases arteriales. Entonces, como no contamos con eso prehospitalariamente, nosotros sí podemos definir quién tiene una falla ventilatoria, y en general pensamos que es útil intubar y conectar a ventilación mecánica a un paciente en falla ventilatoria, que son pacientes que se desaturan y obviamente tienen una desaturación progresiva y tienen en general aumento en la frecuencia ventilatoria y en el trabajo ventilatorio. Solo que hay un problema con este bendito COVID. Hemos observado en series de pacientes que los pacientes empiezan a tener síntomas de gravedad, pero en etapas muy tardías. ¿A qué me quiero hacer referencia? En general, no piensen en este momento en COVID, pensemos en otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tiene un EPOC exacerbado, los pacientes empiezan a mostrar signos claros de insuficiencia respiratoria cuando la saturación no ha caído tanto. Lo mismo ocurre con el asma. Los pacientes tienen asma, empiezan a tener taquipnea, empiezan a mostrar trabajo respiratorio y luego se desaturan. Hemos encontrado en los pacientes con COVID que los pacientes con COVID no empiezan a hacer aumento del trabajo ventilatorio, no sienten la sensación esa de apetito de aire, esa sensación maluca, y sin embargo llegan muy desaturados. Y quizás eso sea uno de los aspectos que más aumenta la mortalidad. Entonces, una medida de salud pública quizás muy útil y recomendada que hacen los países que tienen unas buenas posibilidades es que la gente tenga un oxímetro a la mano, y obviamente cuando empieza la enfermedad, la gente empieza a darse cuenta que se empieza a desaturar, y cuando empieza a desaturar tiene que asistir rápidamente a un centro asistencial para que se pueda hacer algo por él, porque lo que se observó en España y en Italia es que la gente cuando asistían al servicio, por decían, hoy me siento como maluquito, y cuando les miran la saturación, 58, 55, 50, obviamente estaban gravemente hipóxicos y estaban en un riesgo a punto de caer, obviamente, la falla ventilatoria, el paro respiratorio y la muerte. Entonces, quiero que lo tengan en la cabeza. Lo que nosotros esperamos es que obviamente con lo que hemos comprado, que es tiempo, no nos vayan a ocurrir esas situaciones, pero valdría la pena obviamente tener su oxímetro a la mano, y si ustedes llegan en algún momento a estar enfermos, que se estén monitorizando con bastante frecuencia la saturación, y si hay caída en la saturación, pues obviamente asistir. Entonces, cuando hablamos entonces ahora sí de SRA, hay un SRA leve, moderado, grave, y en el SRA el pulmón cambia las características porque el pulmón tiende a volverse más rígido, es un pulmón difícil de ventilar, y se espera que esa SRA tenga un tiempo de inicio, habitualmente dentro de la primera semana conocida la injuria clínica o del nuevo deterioro de los síntomas respiratorios. En general hay una opacidad bilateral, a veces no explicada por derrame pleural o por atelectasia, que se genera precisamente por el colapso, y puede ser precisamente por la consolidación neumónica. Y el origen de la falla fue una falla hipóxica, pues una falla en la que haya aumento del CO2, hipercápnica, mixta. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de mirar esto lo llamamos PAFI,
Es muy importante que ustedes se acostumbren a ese término, aunque no hayan gases arteriales, y básicamente este valor que vemos acá, que se llama la presión parcial arterial de oxígeno, se obtiene con los gases arteriales, y eso depende mucho de la altura sobre el nivel del mar y si se le está administrando al paciente oxígeno o no. Y esa relación se hace entre la PAFI, que te da un valor en milímetros de mercurio, y ese valor se divide con respecto a la FiO2. La FiO2 es cuánto oxígeno se le está dando a mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una presión arterial de oxígeno de 100, de 110, y le estoy dando 0.21, o sea, el 21%, la PAFI le da como 400, 400 y pico, significa que está normal. Pero en la medida que haya más hipoxia, este valor de la presión arterial de oxígeno cae, si uno lo encuentra en 50, 60, con una FIO del 50, ya uno empieza a dar valores de 200, de 100. Entonces, un paciente con una SRA leve va a tener una PAFI de 300 a 200, o sea, menor de 300. Cuando es moderada, es menor de 200. Nosotros intubamos los pacientes generalmente cuando hay gran trabajo respiratorio y PAFIs menores de 200, uno a veces los aguanta, pero el que tenga una PAFI menor de 100 básicamente está con la posibilidad muy grande de muerte, y es precisamente porque se le pone mucho oxígeno, pero la presión arterial de oxígeno no funciona. Y ahí es cuando uno empieza a evaluar las causas de la hipoxemia, y las causas de la hipoxemia son variables. En atención prehospitalaria es difícil hacerlo, porque nosotros en las unidades de cuidado intensivo evaluamos un parámetro que se llama el gradiente alveolo capilar, para yo poderme enterar si la hipoxemia se está dando porque hay disminución en ese intercambio en la membrana alveolo-capilar, o sea, si hay algún problema porque el pulmón está ocupado o si el problema es de transporte de oxígeno, y yo me doy cuenta precisamente porque la tirilla de gases arteriales me demuestra cómo está el gradiente alveolo-capilar. Si yo encuentro que el problema se está dando porque los alvéolos están colapsados o porque hay una gran ocupación, entonces yo empiezo a pensar en cosas, en modificar los parámetros del ventilador, en voltear mi paciente boca abajo, o sea, en pronarlo, para poder cambiar las características. Yo les había dicho ahorita, y la imagen que sigue a continuación me sirve para poderles indicar, miren lo que pasa en un pulmón. Esa es una tomografía de un pulmón de un paciente que tiene COVID. Si ustedes alcanzan a observar, se darán cuenta que las consolidaciones suelen estar sobre la área en la que el paciente está acostado. Miren, esta sería la espalda, acá vemos parte de la columna, y eso es parénquima pulmonar. Aquí en las bronquiectasias brutales por tracción, o sea, están muy dilatados los bronquios, y estas áreas son áreas de consolidación. ¿Qué pasará con la sangre o sobre los circuitos de sangre que están circulando sobre las áreas de consolidación, que son áreas básicamente que no están bien oxigenadas? O sea, de este lugar hacia abajo, si nosotros observamos, son lugares que tienen ocupación alveolar con material purulento, fibrino purulento. Entonces, si yo le meto a esto ventilación, estas áreas superiores van a estar bien oxigenadas, pero por gravedad no tan bien perfundidas. La gravedad obviamente hace que estén mejor perfundidas estas áreas, pero no se puedan ventilar por la ocupación alveolar. Eso es lo que se denomina mismatch. Entonces, cuando yo tengo esto y encuentro que hay, obviamente, cambios en ese gradiente, lo que se hace es voltear el paciente boca abajo, y entonces se van a ventilar y a perfundir, especialmente a perfundir muy bien estas áreas, y eso va a garantizar mejoría en la ventilación. Pero obviamente uno no prona a cualquiera, porque pronar a un paciente implica, desde el punto de vista técnico, grandes retos. Voltear a una persona boca abajo puede aumentar las úlceras por presión, puede aumentar en los pacientes el riesgo que se desconecten los catéteres venosos centrales o la ventilación mecánica. Entonces, tiene sus riesgos, pero yo creo que con esto me pueden entender, o pueden entender por qué es que pronamos los pacientes, para poder mejorar sobre el área que no está tan afectada, aunque generalmente a veces es todo el pulmón, pero cuando los volteamos, mejoramos esa relación ventilación-perfusión, o sea, perfundimos mejor zonas que no están bien perfundidas y ventilamos zonas que no están a veces bien ventiladas, y eso va a generar las garantías que conocemos muy bien para poder lograr los efectos que queremos que se logren. Entonces, eso se logra con ventilación mecánica bien pensada. En la fisiología respiratoria encontramos unas curvas y encontramos unos volúmenes pulmonares que son muy importantes, que nosotros recordamos o deberíamos recordar. Este es un alvéolo, y del lugar de intercambio hacia arriba tenemos el espacio muerto, que corresponde más o menos a unos 150 mililitros o más o menos a 2 mililitros por kilo. Además de lo que de ahí hacia arriba siga, si yo le pongo a eso un tubo corrugado o un circuito de ventilación largo, y si le pongo una válvula HM, una válvula, un filtro HM, un filtro nariz de camello, obviamente eso es más espacio muerto, y obviamente al ventilarlo eso se tiene que tener en consideración. Entonces, los volúmenes pulmonares, está esto que se denomina volumen corriente, que en inglés también se denomina volumen tidal o tidal, y el volumen corriente es simplemente la cantidad
de volumen que se necesita una inspiración no forzada, o sea, lo normal que uno ventila en cualquier momento. Generalmente es de 6 a 8 mililitros por kilo. Luego tenemos otro que puede ser el volumen de reserva expiratorio, que es esto, es simplemente un volumen de reserva que tenemos cuando tenemos aire y no lo podemos eliminar en general. Bueno, el que no eliminamos el volumen residual, siempre en los pulmones queda algo, siempre queda algo para que no se colapsen. O sea, vamos a hacer una inspiración y a botar todo lo que tengamos. Usted puede botar todo lo que tiene, pero siempre queda un volumen residual. Cuando uno bota más de lo de una expiración normal no forzada es precisamente lo que da en el volumen de reserva expiratorio. Esto que se llama la capacidad vital es lo que se logra en una inspiración máxima posible, y esto es toda la capacidad pulmonar que suma el volumen de reserva expiratorio, la capacidad máxima pulmonar, que es ese volumen de reserva inspiratorio, y la capacidad funcional. En un pulmón caben más o menos 6.000 mililitros. Entonces nosotros no ventilamos con toda esa cantidad. Generalmente la ventilación se hace solamente con el volumen corriente, que es lo que se necesita para tratar, obviamente, de no generar lesiones, porque si yo empiezo a aumentar mucho el volumen, algunos de los alvéolos se van a empezar a lesionar, y las lesiones que se encuentran en el ventilador por esa razón se denominan BILI, a las lesiones pulmonares asociadas al ventilador. Entonces hay que tener o hay que pensarlo, y por eso es tan importante la fisiología pulmonar y conocer los volúmenes para poder entender un poco de qué se trata. Hay algunas definiciones que son muy aburridoras, pero que las tenemos que conocer a la hora de programar un ventilador. Entonces, ya sabemos que la presión, y cuando estamos hablando de presión, estamos hablando de presión de gases, es la fuerza para movilizar un volumen dentro de los pulmones. Las presiones, cuando estamos hablando de ventilación mecánica, se miden en centímetros de agua o en milibares. Es muy importante tenerlo en consideración, o en centímetros de agua o en milibares. La distensibilidad, entonces, es la fuerza que ejerce un cuerpo para no dejarse deformar. Entonces, es una de las cosas que se mide o que se trata de medir. La elastancia es la capacidad de un tejido deformado por la presión para recuperar su forma inicial. Entonces, por ejemplo, uno mide en el pulmón eso que se denomina la elastance o la elastancia, y es que cuando uno ventila el pulmón, él se expande. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene el pulmón para volver a regresar a su forma inicial? A eso se le denomina elastancia o elastance, y eso se puede medir en la ventilación. La otra se llama la compliance o la compliancia, que eso se escucha súper mal, pero es una cosa que se acepta como un término de ventilación mecánica. Básicamente es eso, es la distensibilidad, que es la propiedad que permite que el alargamiento o la distensión o la ventilación de ese pulmón determinado por el cambio de volumen con la presión. Entonces ya podríamos empezar a entender, por ejemplo, que un paciente que tiene una neumonía por COVID tiene una disminución importante de la compliance o de la complianza. No se dejan ventilar, el pulmón se pone duro, no se deja distender, porque precisamente tiene una ocupación importante de material cero purulento y obviamente fibrosis generada por esa inflamación. Entonces es un pulmón que tiene ese aumento de la complianza, va a ser difícil de ventilar. Hay una resistencia que es la fuerza que se impone al flujo, que genera resistencia. Por ejemplo, cuando hay broncoespasmo, cuando los bronquios se cierran, aumenta la resistencia, y por demás podría aumentar la presión, que se denominamos presión de conducción. El flujo es importante. El flujo es la velocidad de la entrada del volumen. Uno le puede meter a un pulmón el volumen corriente, que pueden ser generalmente en volúmenes protectores, en este caso de las neumonías por COVID, de 6 mililitros por kilo. Al flujo le vamos a decir es al tiempo o más bien a la velocidad a la que entra ese flujo o esa cantidad de volumen. Esos 450 mililitros, ¿en cuánto tiempo entran? O la velocidad a la que entran le denominamos flujo. El esfuerzo inspiratorio es el cambio de presión o de flujo que el ventilador toma como inicio de la respiración, como hacia lejos. En general, cuando nosotros ventilamos un paciente, podemos hacerlo de varias maneras. La primera forma es que el paciente no tome y no tenga ninguna relación con el inicio del disparo del ventilador, o tener en cuenta el esfuerzo del paciente para que el ventilador le ayude. Entonces uno puede programar la sensibilidad del ventilador para tener en cuenta los esfuerzos del paciente y poderle ayudar un poquito. Entonces a eso le decimos esfuerzo inspiratorio, y la sensibilidad le decimos trigger o gatillo.
El volumen corriente, hay que aprendérselo, es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Y aquí les voy a pastelear una de las preguntas. ¿Cuál es el volumen corriente que vamos a seleccionar en los pacientes que tienen neumonía por COVID? Entonces, el volumen corriente es de 6 a 8 mililitros por kilo. Eso se denomina volumen protector y es el que tenemos que pensar que le tenemos que administrar. La presión pico es la presión máxima que alcanza el pulmón en una respiración normal. La presión pico máxima debería ser de 35 centímetros de agua. Lo que se denomina presión meseta es la presión alveolar o de protección pulmonar, es la presión medida indirectamente que alcanza un alveolo en una respiración. La presión meseta máxima es de 30 centímetros de agua. Ahorita les voy a ver eso cómo se ve, eso es muy fácil. Este es el esfuerzo inspiratorio, el trigger o la sensibilidad, que es la forma como el ventilador capta el esfuerzo del diafragma del paciente para iniciar una inspiración. Eso se puede programar el ventilador con presión o con flujo, generalmente 1 o 2 litros o en flujo 1 o 2 centímetros de agua. Y la fracción inspirada es la FiO2, y la FiO2 es la que uno selecciona, que va desde el 100%, que es obviamente la cantidad completa, y que es lo que uno pone cuando arranca a ventilar al 100%, pero recuerden que es muy importante disminuir la fracción inspirada a medida que el paciente se adapta al ventilador para lograr una saturación que sea mayor del 90-94, pero con una FiO lo menor posible, por lo menos por debajo de 50. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a una persona una fracción inspirada muy alta durante mucho tiempo, recuerden que cuando uno respira una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Entonces el nitrógeno es muy importante para mantener los alvéolos abiertos, y a medida en la que yo me enriquezco la mezcla de oxígeno, obviamente desplazo el nitrógeno, y lo que va a pasar en consecuencia es que los alvéolos van a empezar a colapsar. Eso se llama atelectasis por absorción, y obviamente las podemos evitar tratando de disminuir la mezcla en la medida que el paciente lo tolere. Si el paciente definitivamente no lo tolera porque está en muy malas condiciones y tengo que ponerle una fracción muy alta, entonces para eso sigue lo que está abajo, que se llama la PIP. La PIP es la presión positiva al final de la expiración. Alejo, ¿por qué se llama PIP? Entonces no se llama PPEE, porque en inglés es Positive End Expiration Pressure. Entonces, por eso se ha llamado así, no la conocemos de esa manera. ¿Qué es la PIP? La PIP es cuando el paciente termina el ciclo, hace una inspiración, y cuando está terminando de expirar, el ventilador le mete un poquito de presión positiva para mantener los alvéolos abiertos. Eso se llama PIP y a eso se denomina PIP. En los ventiladores la PIP se selecciona, y en los dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla hay una valvulita que le sirve a uno para eso, para meterle presión positiva al final de la expiración. Entonces es la presión mínima que se queda en el alvéolo cuando termina la expiración para evitar el colapso y que disminuya la oxigenación. Entonces uno puede manejar que no haya colapso alveolar manejando una fracción inspirada baja si es que el paciente la tolera, y si no la tolera, entonces hay que aumentar la PIP para poder hacer que los alvéolos se mantengan abiertos. Entonces, ¿cómo son los tipos de ventilación? Entonces, el paciente es el que inicia la inspiración. Entonces, si el paciente no inicia la inspiración, el modo lo vamos a llamar mandatorio. El paciente entonces inicia la inspiración, entonces hay que definir si el paciente termina la inspiración. Si el paciente termina la inspiración, se llama, o el modo se denomina asistido. Entonces, el paciente inicia y termina la ventilación, entonces hay que verificar si el paciente recibe ayuda del ventilador, y si es así, se llama ventilación soportada. Y si el paciente inicia, termina y no tiene ninguna ayuda en general del ventilador, se denomina un modo espontáneo. El ventilador lo único que va a hacer es darle un poquito de oxígeno si es del caso, pues el paciente la inicia y la termina. En general, lo que vamos a tener claro, que es un poquito difícil porque es que cada marca tiene sus modos de ventilación mandatoria, asistida o controlada, porque son realmente más complicados. Lo claro es que los pacientes que tienen inicialmente neumonía no los podemos poner en espontáneo porque ellos no son capaces, no les vamos a dar soporte. El soporte es que él arranca y el ventilador le ayuda un poquito, pero él mismo termina la ventilación, o sea, que eso es cuando ya esté mejorando y lo queramos desconectar del ventilador, eso que se denomina presión soporte. Entonces los pacientes van a tener que tener modos mandatorios o asistidos y controlados. Eso es lo más importante. Y en los adultos van a ser modos asistidos, controlados por volumen. Esta es la interfaz de llevar a cabo. Entonces uno abre y se ve una pantalla igualita a esta. Lo primero que vamos a hacer es buscar
el peso o el volumen corriente adecuado, y esta es la página donde está la calculadora, que se denomina la calculadora para poder determinar el volumen corriente apropiado. Entonces uno le pone la talla en centímetros, en este caso vamos a simular un paciente de 1,70, y él nos dice, si vas a utilizar un volumen, recuerden que volumen tidal es volumen corriente, un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, el valor total va a ser un volumen corriente de 396, lo vamos a dejar en 400. Y si es de 8 mililitros por kilo, 528, lo aproximamos a 500, es más fácil que a 550. Vale, entonces vamos a utilizar valores protectores. Vamos a utilizar un volumen corriente de 6 mililitros por kilo. Para una persona de 1,70 serían 400 mililitros. Entonces venimos al ventilador. Acá elegimos nuestro paciente. Entonces buscamos al paciente adulto y seleccionamos el paciente adulto. Luego, aquí están los modos ventilatorios. Ay, Alejandro, por Dios bendito, ¿qué es todo eso? Bueno, este sería un modo de ventilación mecánica no invasiva. Esto sería un modo de ventilación mecánica en la que hay presión positiva continua en la vía aérea de 2 niveles y ya niveles por presión. El que vamos a seleccionar es IPPB, que es presión va a ser una ventilación asistido controlada por volumen, IPPB. Ya estos modos, que es SIPPB, SIMA, CSB, son modos adaptativos o son modos inteligentes que los elige el intensivista y el terapeuta para poder generar una ventilación un poquito más fisiológica, pero en el tiempo. En el traslado no se preocupen por eso, que eso ya sería ventilación avanzada. Entonces vamos a seleccionar el modo IPPB. Entonces, listo, está seleccionado el modo IPPB. Entonces, lo que sigue a continuación es poder seleccionar los parámetros. Aquí me los permite. Entonces, arrancamos abajo. Miren acá los parámetros. Seleccionamos una PIP inicial entre 5 y 10. El volumen corriente, acá está volumen tidal o volumen corriente que habíamos seleccionado para nuestro paciente, iba a ser de 400 mililitros. La presión máxima en milibares, habíamos dicho que la presión máxima era de 30 a 35, entonces la ponemos para que el ventilador nunca vaya a superar esa presión máxima. La frecuencia ventilatoria, vamos a poner una frecuencia ventilatoria de 12 o de 14 por minuto. Una relación inspiración-expiración generalmente se pone de 1 a 2. Una inspiración que dura 1 segundo, una expiración 2 segundos, o una relación, que eso va a depender de lo que habíamos visto ahorita del flujo, o sea, que era la velocidad con la que entraba ese volumen. Entonces, la inspiración dura una fracción de tiempo, mientras la expiración 2. Eso cuando se cambia lejos, por ejemplo, en los pacientes que tienen atrapamiento aéreo, el que tiene POC o el que tiene asma, uno puede prolongar esa relación inspiración-expiración, haciéndola de 1 a 3, de 1 a 2,5 o hasta de 1 a 4, haciendo que el aire entre rápidamente, pero que salga despacio, porque obviamente esos pacientes tienen atrapamiento. Ahí tenemos los parámetros básicos de la ventilación para un paciente que pesa 70, perdón, que mide 1,70, él me da más o menos un volumen corriente de 400 y tenemos los parámetros listos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Arrancar la ventilación. Y él me va a mostrar aquí las gráficas. Esta es una gráfica que conocemos como una gráfica de presión-tiempo y esta una de flujo-tiempo. Acá encontramos esto, que vemos acá la línea de base, que es lo que me muestra la PIP. Acá hay una PIP de 5 milibares o 5 centímetros de agua, básicamente lo mismo. Y acá encontramos que la presión pico, miren que está por debajo de los 30. Entonces me muestra una gráfica de la inspiración y la expiración, volviendo a la línea de base de la PIP de 5 y volviendo y arrancando. Entonces es la gráfica de cómo muestra la ventilación y me muestra valores importantes como el volumen corriente, 387, casi los 400, obviamente él trata de darlo, la frecuencia, el volumen minuto en litros por minuto y el valor del CO2 acá me lo está expresando también, que sería en este caso el volumen en porcentaje como 40 milímetros de mercurio, o acá me lo expresa en milibares como 4. ¿Cierto? El valor, recuerden, normal del CO2 expirado es entre 35 y 45, o en este caso entre 3,5 y 4,5. ¿Listo? Ahí está el paciente ventilado. Uno tendría que estar pendiente de las alarmas porque sería una de las posibilidades. Muy bien. Esta imagen se me quedó encima, pero la voy a borrar para poderla mostrar lo que quiero.
Estas son las curvas que vimos ahorita, que en las curvas de presión-tiempo y las curvas de flujo-tiempo. La de volumen-tiempo no está en los ventiladores de traslado en general, sino en los ventiladores de la UCI. Entonces, cuando tenemos una ventilación controlada por volumen, hay 2 respiraciones sucesivas que las vemos acá. Hay 3 curvas que representan el comportamiento de la presión en la vía aérea. Cuando tenemos las posibilidades de esas curvas, se han preestablecido un volumen fijo, el volumen corriente, en las 2 respiraciones, pero en la segunda respiración ha disminuido la distensibilidad, por lo que se alcanzan mayores presiones, las presiones se vuelven más altas. La presión pico se muestra con la flecha A. Esta es la presión pico. Nosotros habíamos visto que nunca debería ser mayor de 35. La presión meseta, que es la presión alveolar, es más o menos la presión que se ve o se observa acá, que es menor que la presión pico. Y la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, se encuentra en la línea de base. Entonces, esta es la característica. Miren que en el flujo, que es la velocidad con la que entra ese volumen, miren que la inspiración, que es esta positiva, se ve cuadrada, ¿cierto? Y más larga, mientras que en la expiración se ve más corta. Alejo, porque en la gráfica que vimos ahorita la inspiración y la expiración tenían la misma duración? Posiblemente tendríamos que modificar eso en la forma en la que se programa el ventilador, que lo llamamos onda cuadrada, onda sinusoidal, que fue una cosa que quizás no tuvo en consideración en el ventilador, porque en los ventiladores de traslado generalmente no se tiene en cuenta el tipo de onda para modificar el flujo, que termina siendo obviamente esa velocidad de entrada que les dije. Entonces, esto era lo que les tenía que contar de ventilación. Vuelvo y les insisto, la ventilación es muy difícil. ¿Uno cómo puede aprender ventilación mecánica, Alejo? Porque es que lo que me dijiste es más o menos complicado. De estos 3 libros lo he sacado. Este libro es maravilloso, el libro de ventilación mecánica, una perspectiva prehospitalaria de mi amigo Eric Bauer, que es un excelente paramédico de vuelo, es una persona que sabe mucho de ventilación, es un libro muy sabroso de leer. Si en algún momento tienen la posibilidad de conseguirlo, se lo voy a recomendar muy especialmente. Este curso que se llama Fundamental Critical Care Support, tiene un capítulo de ventilación mecánica muy bacano, y les cuento un chisme salió o va a salir la 3ª edición de AMLS, del que también terminé siendo editor en jefe. Es la primera vez en la historia que una misma persona, gracias a Dios, me tocó a mí, no sé muy bien por qué, fui el editor en jefe del PHTLS y de la MLS, que va a salir en junio. De este libro que ya he revisado su edición en español, también hay un capítulo de ventilación mecánica que está bien bacano. Entonces, de ahí uno puede aprender más o menos las características de la ventilación mecánica. Eso no es una cosa tan fácil de aprender si uno no tiene un ventilador a la mano, pero por lo menos ahora pueden llegar a entender un poquito más que lo que tenemos que pensar es que las personas que vamos a ventilar las vamos a tener que ventilar de manera asistida, controlada por volumen, y ya pensar en otros modos ventilatorios necesita un poco más de entrenamiento y de conocimiento para poder determinar si era o es posible hacer una cosa diferente. Esto es lo que tenía para contarles el día de hoy. Esto era lo que quería que revisáramos. Y no sé cuáles preguntas, inquietudes, comentarios o sugerencias hayan al respecto del tema, para que podamos darles solución. Pregunta, Alejo, pregunta Lorena, estaba atenta a programar los parámetros adecuados en el ventilador, pero luego no vi de cuál botón iniciamos la ventilación. Vale, vamos a hacerlo entonces un ejercicio corto. Venga, les comparto la pantalla y acá está. Esta es la pantalla del ventilador. Entonces, aquí se arranca. Ese sería el botón de encendido, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar. Vamos a tener un paciente nuevo, ¿cierto? Entonces, es un paciente nuevo. Acá me preguntan si es un paciente adulto, pediátrico o un infante. Entonces, habíamos dicho que nuestro paciente era un paciente adulto. Esta es la perilla de selección y el botón de la mitad es el Enter. Es un paciente adulto. Ahí están los modos ventilatorios. Nosotros habíamos quedado que íbamos a ventilar controlado por volumen, o sea, el que denominamos IPPV. Miren que acá estaría la perilla, como obviamente esto es virtual, no tiene una perilla, y seleccionamos el IPPV. Entonces miren que ahí me va a dejar modificar las características. Entonces habíamos simulado que nuestro paciente era un paciente
que pesaba, perdón, que medía 1,70 y que le íbamos a poner un volumen corriente de 400. Entonces miren que acá lo podemos seleccionar y acá lo confirmamos. Que le íbamos a poner una PIP inicial de 5, que eso luego lo íbamos a mirar más adelante de acuerdo al comportamiento. La seleccionamos y listo. Entonces ya tenemos una PIP, tenemos el volumen corriente. ¿Cuánto era la presión máxima? Generalmente la presión máxima es de 35. Yo suelo poner la presión máxima en 30. Si yo tengo que modificar la PIP o tengo que modificar el volumen corriente, puedo aumentar hasta 35, pero a mí me gusta bajar la presión máxima a 30. Sin embargo, miren que el valor puede aumentar también y lo podemos dejar en 35 y lo confirmamos. La frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria entonces la vamos a seleccionar en 12 y lo confirmamos. Listo. Y la relación inspiración-expiración acá está de 1 a 1,7. Lo que yo quiero en esta es, puedo modificarla o la puedo dejar pues ahí que es más o menos parecida. Listo. Entonces, para iniciar la ventilación, yo podría antes de comenzar la ventilación ponerle los límites a las alarmas o comenzar la ventilación. Uno puede programar los límites de las alarmas en cuanto a PIP, generalmente 2 por debajo, 2 por encima, en el volumen corriente, 50 por debajo, 50 por encima, en la presión máxima hasta 35 me debería empezar a pitar, no más, y por debajo de la presión máxima, si la presión máxima se cae, quizás es porque el circuito del ventilador puede tener una fuga. En la frecuencia ventilatoria también debería poner una alarma que esté 2 por encima y 2 por debajo, entonces es una buena idea. Y acá donde dice comenzar la ventilación, presionamos y ahí arranca. Entonces él arranca y más o menos está empezando a generar acá, observamos las curvas que bien conocemos y durante la ventilación yo puedo cambiar los parámetros o los modos si fuera el caso. Basta con que yo presione este botón y miren que en ese momento yo podría cambiar el modo si fuera necesario o si lo considerara necesario. Si no, simplemente voy atrás y cambio y listo. Que encuentro que tengo que cambiar alguna de las cosas, para eso están acá, que pienso que la relación inspiración-expiración está realmente inapropiada, la llevo 1, 2 y así puedo cambiar cada cosa que necesite. Si acá empiezo a encontrar, por ejemplo, que el valor del CO2 expirado en la capnografía se encuentra muy alto, empieza a subir 45, 50, 60, entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Aumentar la frecuencia ventilatoria para lograr barrer ese CO2. Entonces aumento la frecuencia ventilatoria. Acá voy a empezar a ver que está más rápido y acá obviamente en el flujo más rápido. Me sigue garantizando el volumen corriente, pero miren que sube un poquito más porque la frecuencia está aumentando. Y obviamente el valor del CO2, cada vez que yo ventilo más rápido, espero que empiece a caer o que empiece a disminuir porque tengo necesariamente que estar barriendo el CO2. Entonces aquí me empieza a demostrar cambios en la ventilación y me empiezan a prenderse las alarmas porque el flujo está muy rápido, porque hay cambios obviamente en la cantidad de litros por minuto que la cantidad total. Entonces cuando eso me pita, significa que debería ponerle cuidado porque no estoy barriendo tanto CO2 como quisiera. Entonces, ¿qué me toca hacer en este caso? Devolverme, bajar un poco la frecuencia, en 14, para que las alarmas luego de un momento empiecen a dejar de sonar. Tengo que darle tiempo para que los valores continúen y lleguen a sus valores normales. Entonces, encuentro que sigo sin poder barrer CO2, entonces quizás puedo aumentar un poco más el volumen corriente. Yo podría subirlo a 500 y podría aumentar un poquito más la PIP. También tengo la posibilidad de modificar la fracción inspirada. En este momento le estoy dando oxígeno al 100%. Y eso lo puedo modificar, como les había dicho, para lograr los objetivos que uno en algún momento determinado quiera lograr. Entonces eso es más o menos lo que nosotros hacemos con la ventilación. Aquí me vuelve a sonar una de las alarmas, precisamente porque tengo quizás un flujo muy rápido. Puedo bajar la PIP o disminuir el volumen corriente para que la alarma no siga sonando. Pero la respuesta a esto la logramos precisamente conociendo las características de la ventilación
y conociendo las características del ventilador para lograr los objetivos. Eso es más o menos lo que debería. Alejo, si usted empezó a modificar las características queriendo bajar la PCO2, porque la PCO2 nunca bajó de 40, porque eso es un valor normal, 40 es normal, y yo tendría que mantenerlo hiperventilado por una buena cantidad de tiempo, 4 o 5 minutos, para que empecemos por debajo de 40 a tener cambios. Lo mismo ocurre cuando alguien, por ejemplo, tiene un EPOC y tiene una PCO2 una PETCO de 60 o de 70, uno aumenta un poquito la frecuencia para barrer CO2, pero no esperen que en un minuto o en 30 segundos los cambios se vean reflejados. En general, la ventilación mecánica y todo lo que se hace de cuidado intensivo es más de paciencia que de ciencia. Uno tiene que ser paciente para ver los cambios reflejados y en el caso de la ventilación mecánica no se ven reflejados de manera inmediata. Entonces, espero que haya podido responder la pregunta. No sé qué otras preguntas hayan por allí. Sí, hay algunas preguntas sobre reanimación y otras sobre ventilación. Sigamos con ventilación para mantener el tema. Te pregunto, ¿los ventiladores que se están creando en la ciudad de Medellín sí cumplen con las funciones propias de un ventilador estándar extranjero tradicional? No tienen no tiene tanta tecnología en términos de modos ventilatorios adaptativos, pero cumplen con las funciones básicas de un ventilador. Obviamente, si nosotros comparamos un ventilador como el Hamilton C6 que les mostré, o como el Galileo de Drager, o como los ventiladores de Weimann, yo ustedes dieron cuenta que eran unos Ferraris y que miren todo lo que yo puedo seleccionar a partir de un ventilador de estos. Yo les puedo mostrar, por ejemplo, vamos a ver si tengo chance para ese propósito, para mostrarles, por ejemplo, la interfase de un ventilador Hamilton. Y se van a dar cuenta que las cosas son más o menos parecidas. Vamos a ver, eso no me va a tardar mucho tiempo, pero sí me va a permitir que tengan un entendimiento un poquito Entiendo la mayor, edición de de lo que podemos llegar a tener. Entonces, vamos a ver, yo les comparto la pantalla. Dame un segundito. Les comparto la pantalla y les muestro la interfaz de un Hamilton C6. Aquí está. Entonces, miren, así se vería un Hamilton. Uno puede arrancar a verificar si mi paciente está normal, si tiene un SRA o tiene un EPOC. Vamos a ponerlo normal. Y antes de eso, entonces uno selecciona el sexo, el género, la resistencia pulmonar, uno puede modificar la compliance y verificar incluso si el metabolismo está aumentado o disminuido y si el paciente se encuentra en estado activo o pasivo, o sea, si el paciente ventila o no ventila. Antes de iniciar a seleccionar los parámetros. Entonces se puede seleccionar, vamos a dejar un paciente pasivo que tiene un metabolismo normal, que tiene una compliance que no está modificada de manera importante y una resistencia que no está aumentada. Por ejemplo, alguien que tuviera asma no puede aumentar la resistencia de la vía aérea. Y listo, podemos pasar al ventilador a seleccionar las cosas. Entonces, si es un hombre o una mujer, y acá seleccionamos la altura. Este ventilador, pues como les decía, es un Ferrari. Yo escojo la estatura y él solito calcula con la tabla de ARSNet cuánto le debería dar de volumen corriente si fuera el caso. Entonces, listo, selecciono. Vamos al mismo paciente de 1,70. Listo, es un hombre. Vamos a verificar la saturación. Acá yo podría modificar la saturación si fuera el caso. La PIP y el volumen minuto es lo que hemos dicho ahorita, el flujo. En los modos ventilatorios tengo la posibilidad de seleccionar el modo del paciente. Eso es un modo que se llama modo ASB. Y acá continúa la ventilación. Bueno, no me he dejado cambiar los parámetros porque no he seleccionado. Ahora sí, vamos a darlo en 1,70. Listo. Ahí sí. Me deja entonces acá modificar los otros valores y seleccionar el modo. Miren que acá tiene una gran cantidad de modos. Voy a ir a un modo controlado por volumen, que es el modo CMB. Lo confirmo y acá me va a decir cuál es el tiempo, inspiración, la frecuencia, el volumen corriente. Aquí habíamos quedado que íbamos a quedar en 400. Él lo calcula a partir de 8 por kilo, por eso yo lo bajé a 2 por kilo. La PIP, la fracción inspirada de oxígeno, uno generalmente arranca en 100. Esta es la onda de flujo que tiene que ver con la velocidad, la vamos a dejar con una forma descendente. Y la velocidad del disparo del flujo puede ser por flujo por presión. Vamos a dejarla en 1 centímetro de agua.
y confirmamos. Y arrancamos la ventilación. Acá le decimos comenzar la ventilación. Y miren, esto es un Ferrari absoluto. Entonces, acá vemos las mismas ondas, lo mismo que conocemos ahorita. Miren que esta tiene una forma más parecida al flujo normal que esperamos, en la que vemos, obviamente, la inspiración, llega al pico y luego la expiración, y acá encontramos la curva. Entonces, aquí encontramos la PIP, encontramos la presión meseta, encontramos la presión pico, y encontramos que la presión pico, miren, está en 16. ¿El valor máximo era cuánto? El valor máximo era un valor máximo de 35. El volumen inspiratorio, el volumen corriente o volumen tidal, la frecuencia ventilatoria, y este me muestra muchas más cosas. Me muestra muchos más valores, cuánto está saturando mi paciente, cuánto es el valor del CO2 expirado. Entonces, miren, por ejemplo, mi paciente tiene un CO2 expirado de 46. Y yo digo, no, yo lo tengo que disminuir un poco. Entonces, ¿cuál sería una buena forma para disminuir el CO2 expirado que se está aumentando? Aumentando la frecuencia ventilatoria. Entonces, la voy a dejar más o menos en 16, la selecciono y espero con esto que empecemos a tener una disminución del CO2 expirado. Eso es lo que se espera. Si eso no se logra con eso, entonces una posibilidad sería aumentar el volumen corriente, que estaba en 400, vamos a subirlo un poco más a 450, por ejemplo. A ver si logro eso. Yo lo que les había dicho era que eso iba a cambiar no tan rápido. Entonces, si uno quiere cambios inmediatos, por ejemplo, un paciente que uno se da cuenta que tiene un traumatismo craneoencefálico, lo va a llevar al quirófano porque tiene una herniación, entonces uno aumenta la frecuencia de manera importante. Miren que hay bajo 1, pero eso no baja tan rápido. Entonces, si yo lo quiero llevar a ese estado casi que de hiperventilación, aumento el volumen corriente. Aumento un poquito el volumen corriente acá, hasta 500, y ahí se van dando cuenta que inmediatamente la PSO2 empieza a caer, pero obviamente cuando ya llegue a un valor muy bajo me va a empezar a sonar la alarma. Yo lo quiero a 30, entonces ya luego empiezo a cambiar, pero miren que eso me aumenta el volumen minuto, entonces tengo que empezar a bajar la frecuencia y a bajar el volumen corriente para que la alarma no me vaya a generar problemas. Entonces siempre cualquier cosa que uno haga puede tener una consecuencia. Y miren que acá sigo bajando esto, pero hay que hacerlo siempre de manera controlada. Uno tiene que saber qué es lo que está moviendo. Entonces, miren que los ventiladores tienen formas similares. Obviamente los que están haciendo aquí en Medellín no tienen ni lo del Weyman ni lo que tiene uno de estos ventiladores, pero sí pueden hacer lo que necesita, pues básicamente seleccionar la PIP, seleccionar la frecuencia, seleccionar el volumen, seleccionar todos esos parámetros se puede hacer. Muy bien, ¿qué otras preguntas? Sí, hay otras preguntas. Entendí que con niños se usa asistido controlado por presión y en adulto asistido controlado por volumen. ¿Eso es correcto? Es así, en general es así. Los pulmones de los niños se comportan de una manera diferente y bueno, lo primero que les voy a pedir es que no me pregunten de niños porque de niños no tengo ni idea. Yo nunca he ventilado a un niño, pero sí lo tengo claro. Los niños utilizan modos diferentes que los adultos, utilizan, incluso los neonatos, utilizan ventilaciones oscilatorias de máxima velocidad. Es una cosa tremenda. Pero los adultos se comportan de una manera muy diferente. Una cosa más que reafirma el hecho de que los niños, perdón, no son adultos pequeñitos, un niño es una cosa completamente diferente y por eso hay que formarse en niños y en manejo de niños críticamente enfermos. Entonces, si en algún momento queremos aprender algo de ventilación mecánica pediátrica, invitaremos a una persona que es experta en eso, como Sandra Blandón, que trabaja en una UCI pediátrica, y ella sí nos va a enseñar de ventilación mecánica, que es un mundo completamente diferente. Y la programación y los parámetros y la monitorización es un mundo completamente diferente. Pero en principio, esas son las cosas que uno considera. Alejo, ¿y uno no podría ventilar un adulto por presión? Claro que se puede, solo que lo que pasa es que cuando usted pone una presión dada, voy a suponer que el ventilador le va a meter la presión a 30 centímetros de agua, yo tendría que lograr garantizar un volumen corriente. Y recuerden que una persona que tiene SRA, yo le pongo una presión y quizás no le logre garantizar el volumen que necesita. Por eso es mucho más fácil poner un volumen porque él va a garantizar el volumen y yo solamente voy a tener que estar pendiente de la presión. En adultos, ese es el quick del asunto. Sí, entonces en pediatría se maneja pues más de acuerdo con la edad. O sea, los niños recién nacidos, lactantes,
se va a manejar más con ventiladores de presión, mientras que un escolar y un adolescente pues se puede manejar por volumen. Pero como decía Alejandro, es una capacitación completamente independiente y extensa que es diferente a la del adulto, que en algún momento se podría tratar de conseguir para que lo llegáramos a dictar como uno de los temas específicos. De todas maneras, la pregunta en este momento es, ¿por qué nos están enseñando a manejar ventiladores si aquí estamos hablando de un grupo que está formado por tecnólogos en atención prehospitalaria, ya sea en formación o ya formados, y eso no es algo que manejamos todos los días? La respuesta es muy clara y la hemos venido contando, y es que frente a una pandemia como esta, llega el momento en que un médico general, en que un tecnólogo inclusive puede necesitar manejar un ventilador en un servicio de urgencia, en un rinconcito que quedó porque UCI ya está llena y saturada, y eso significa que entonces tenemos que estar en condiciones de responder para tratar de salvar a un paciente, no con las Y mismas condiciones que un especialista, pero es la razón por la que estamos contando. bueno, y lo otro, ya les dije, las ambulancias medicalizadas del 123 están tripuladas por tecnólogos. Y a ver entonces quién va a manejar el ventilador. Eso no puede volverse en un elemento que cuñe la puerta de la ambulancia. Un tecnólogo tiene que saber manejar un ventilador mecánico, por lo menos ponerlo a ciclar y tener la capacidad de seleccionar los parámetros básicos. Entonces, tienen que saberlo, absolutamente. Y miren lo que yo les decía, miren cuando yo les decía y los formaba en intubación y manejo avanzado de la vía aérea y les decía que un día quizás lo iban a tener que hacer. Pues hoy es posible que sus conocimientos más avanzados no vayan a sobrar en un momento en el que puedan llegar a apoyar. Así que definitivamente la ventilación mecánica al nivel de traslado, que fue básicamente lo que vimos hoy con algunos otros detalles, es una formación que realmente es muy útil y que no estará de más. Entonces, en muchas ambulancias medicalizadas hay ventilador y esas ambulancias se tripula por un médico general y por un tecnólogo, y esa responsabilidad en el conocimiento del ventilador tiene que ser compartido. Quizás el médico pueda tomar la determinación, pero si ustedes no saben por qué pita el ventilador, si ustedes no saben cuáles son los parámetros, si ustedes no saben lo que vi ahorita, modificar parámetros para obtener resultados, simplemente porque no he estudiado esto, porque no parece importante, entonces uno no va a poder desarrollar su carrera de forma apropiada. El mundo va a cambiar a partir de lo que está pasando hoy y vamos a necesitar personas más entrenadas. Una vez más les digo, esto va a volver a pasar con toda seguridad y puede que sea peor. Entonces necesitamos personas entrenadas porque miren que hoy en día una persona muy entrenada es muy valiosa, es muy valiosa. Entonces este entrenamiento sin ninguna duda y sin ningún lugar a discusión es muy importante y tendría que ser más largo, no tenemos posibilidad, pero yo espero que cuando nos podamos encontrar a mis estudiantes, por lo menos de emergencia médica en quinto, yo les voy a enseñar a ventilar pacientes cuando nos podamos volver a ver. Entonces, miren que lo que Alejandro les indicó en la parte fisiológica y en los conceptos que se manejan de qué es el flujo, qué es la presión, qué es el volumen y demás, es una situación que realmente no es compleja. O sea, manejar un ventilador en un paciente que no tenga demasiadas complicaciones no es una cosa de otro mundo, siempre y cuando usted entienda la fisiología de lo que está haciendo. Yo estoy entrando un flujo, estoy entrando a una presión, estoy entrando a un volumen. ¿Cuál es el límite máximo que coloco de presión máxima? ¿Cuál es el que coloco de PEP o de PIP, como lo llamamos? Es una cosa que no es tan compleja, hay que sentarse a leer. O sea, no lo aprendimos hoy, pero vamos a entender muchas cosas. Entonces, que no nos asuste ese aparato, porque realmente es manejable. Muy bien. ¿Cuál sería la mejor forma de ajustar la FIO2 en pacientes con COVID-19? Excelente pregunta. Siempre que arrancamos a ventilar un paciente, arrancamos con una FIO al 100%. Nosotros sabemos que arrancamos con la FIO al 100% y la FIO la vamos a ir disminuyendo. Es muy fácil. Arranqué con una FIO al 100, empiezo a bajarla al 90, al 70, al 60 y miro cómo está la saturación. Si la saturación empieza a caer, mantengo la FIO alta. Si tengo que mantener la FIO alta, tengo que aumentar la PIP. Entonces recuerden que van a ir unas tablas que correlacionan la PIP con la FIO. Si tengo una FIO más alta, tendré que poner PIPs más altas. Pero ¿cuál es el costo de una PIP alta? El costo de una PIP alta será que el gasto cardíaco va a caer porque aumenta la presión intratorácica. Entonces, por eso en la unidad de cuidado intensivo, si tenemos PIPs altas,
con FIOs altas nos toca poner vasopresores y ya eso hace parte del cuidado crítico. Ya yo no puedo pedirle al cuerpo que con una PIP alta tenga una buena perfusión si tengo que mantener una FIO2 alta. Entonces en COVID vamos a iniciar con FIOs del 100%, y obviamente vamos bajando a tolerancia. Si no puedo bajar, aumento la PIP. Y la PIP, en cuanto se va a subir en un ventilador, generalmente se va a subir hasta 25. Lo que pasa es que cuando uno sube la la PIP por encima de 15, ya tiene que ser con un intensivista o alguien bien entrenado, porque uno ahí ya está planeando poner norepinefrina, y en la calle obviamente no tenemos esa posibilidad. Entonces mi consejo es FIOs altas, mientras estemos haciendo ventilación de traslado, una PIP de 10, 15, y traslademos lo que ya en el hospital veremos cómo nos las arreglamos para poder mejorar el gasto cardíaco si es que necesitamos mantenerlo, o lo pronamos, lo volteamos boca abajo, así quizás podemos bajar la FIO y la PIP. Bien, se supone que cuando uno usa FIO2 al 100%, borra el nitrógeno, ¿no sería mejor usar menos FIO2? Eso se supone que es cierto, pero si yo tengo un paciente en el que se satura y la saturación cae, pues obviamente va a terminar muerto si yo no lo mantengo. Entonces esa es la razón por la que uno lo mantiene. Entonces, para evitar que el barrer el CO2 de manera importante, más que el CO2, porque el CO2 no se barre por la concentración, sino por la velocidad a la que lo ventile. Yo puedo mantenerlo con una FIO2 alta. El problema es el barrido del nitrógeno, pero para yo evitar la telectasia por absorción, para eso tengo la PIP. Y entonces la PIP me apoya en ese sentido. Lo que pasa es que uno planea no mantener a alguien con FIOs tan altas, pero eso no depende de mí ni de mi gusto. Eso va a depender precisamente es de la posibilidad que tenga el paciente. Lo otro que es muy importante, bueno, y eso no lo deberían saber, pero también se los quiero contar, es que para eso es que uno en los gases arteriales mide eso que se llama la relación, el gradiente del velo capilar, porque yo puede que le esté dando una FIO altísima y el paciente no satura bien, y lo que me termino dando cuenta es que el paciente tiene problemas de hipovolemia o de anemia o está hipoperfundido. Entonces yo tengo también que mejorar la perfusión para ese caso, y obviamente la experiencia es la que uno le dice, yo le estoy poniendo una FIO muy alta, el paciente no está generando buena perfusión, entonces quién sabe qué es lo que está pasando, quizás sea un problema de hipovolemia o un problema de vasodilatación o un problema que ocurre en ese caso, y entonces en ese caso o le pongo sangre o le pongo un vasopresor, pero eso lo hago en el hospital. Y quizás una de las mejores medidas que no tenemos en la calle para determinarlo, sí la tenemos en el hospital, que se llaman los gases arteriales. Entonces, cuando yo tengo unos gases arteriales con la presión parcial de oxígeno, puedo tomar decisiones, si el paciente no está en una hipoxemia severa, de empezar a bajar la FIO y tolerar incluso una desaturación que sea razonable. Pero eso ya es un poquito más de ciencia y de arte. Aquí una pregunta de fisiología. ¿FIO2 es igual a SPO2? La SPO2 o el SpO2 es la saturación de la hemoglobina. La FIO2 es la fracción inspirada, o sea, lo que yo le estoy aportando a un paciente. El SPO2 te lo reporta el oxímetro como ese porcentaje de saturación de la hemoglobina, de saturación no necesariamente de oxígeno, pero se espera que sea de oxígeno, mientras que la fracción inspirada es lo que aporto. Entonces, por ejemplo, cuando yo respiro aire ambiente, tengo una FIO2 del 0.21 o 21%. Cuando a alguien se le pone un Venturi al 50, tiene 0.5, perdón, o 50%. Y cuando alguien se ventila, por ejemplo, se le da oxígeno con una máscara de no reinhalación, es más de el 90, o sería el 90 o el 0.9. Esa es la FIO2, y obviamente se va a reflejar también en el SpO2 o el SpO2, que es el valor de la saturación de oxígeno o la saturación de la hemoglobina. Muy bien, algunas de reanimación. En caso de parada cardíaca prehospitalaria, si no se cuenta con el EPP adecuado, ¿el APH se puede negar a la atención o qué podría hacerse en ese caso? Sí, definitivamente, si no hay equipo de protección personal, no valdría la pena arriesgarse. Lo que pasa es que para mí, detrás de un computador, en mi casa y tomando jugo de naranja, es muy fácil decirle a ustedes que no reanimen. Es muy difícil manejar la escena y es muy difícil manejar a las personas. Yo también estuve en la calle un día y llegar a una casa donde una persona está esperanzada en que su familiar le van a dar algún tipo de apoyo,
y demás, pues no es muy fácil no llegar a la puerta y decir, y yo no lo voy a reanimar y no lo voy a reanimar porque ustedes pueden correr riesgo. Entonces es un manejo de situación que necesita también ser inteligente en algún caso. Entonces, si yo tengo esto, pues, y no tengo el equipo de protección necesario, quizás una buena medida para que su seguridad no sea comprometida sea montar a esa persona rápidamente en la cabina de la ambulancia y trasladarlo y no le haga reanimación durante el traslado para que no aumente el riesgo de aerosoles, porque por mínimo que uno tenga, pues quizás lo único que tenga sea una mascarillita quirúrgica. Obviamente al montar al paciente en la camilla, llevarlo a la ambulancia, se van a generar riesgos inherentes con la atención, pero usted tiene que sopesar una balanza, que eso sí no se lo puedo responder yo, es si usted se va a comprometer en una escena que puede ser peligrosa en la que usted no haga nada o en la que usted haga algo que disminuya la posibilidad de contagio y pueda trasladar el paciente. Ahí hay que sopesar también muchos aspectos desde el punto de vista ético y demás, pero solo piensen en esa posibilidad. Yo les voy a contar algo. Para mis chicos en Bomberos Sabaneta, que tienen todo el equipo de protección personal, que tienen filtros HME, que tienen todo, la directriz es la siguiente. En época de pandemia, en los pacientes que tengan COVID-19, solo se va a administrar oxígeno en los pacientes que tengan falla ventilatoria y allá tenemos todas las medidas, la ambulancia forrada, tenemos Taiwan Box y solamente el que tenga una frecuencia ventilatoria mayor de 30 o menor de 10 se le pone oxígeno y solamente se ventila el que esté en apnea. Esa es una determinación. Eso no es lo habitual. Lo habitual en condiciones no COVID es que el que está en falla ventilatoria se ventila, se le apoya ventilatoriamente. Entonces, negarse de manera tajante tiene sus vainas, no es seguro, no es una cosa segura y piensen primero en su seguridad, no solamente pues de contagio, sino también porque las condiciones están siendo difíciles, la gente está reaccionaria, está agresiva y obviamente es entendible pues bajo este punto de vista. Muy bien, una pregunta relacionada como para redondear este tema, es que un infectólogo le indicó en San Andrés que se puede trasladar un paciente COVID positivo con tapabocas quirúrgicos siempre y cuando no se vayan a hacer procedimientos que generen aerosoles. ¿Qué opinas? Eso es un asunto un poquito discutible, depende de las condiciones de la cabina. Cuando ustedes me dicen de traslado, el traslado depende de qué tanto te vayas a exponer. Les quiero contar algo. Vamos a suponer, solo a suponer, que vamos a trasladar a un paciente COVID positivo y que no le voy a hacer nada, ningún procedimiento. Eso incluye que ni siquiera tenga oxígeno, porque si tiene oxígeno de más de 3 litros, hay aerosolización. Segundo, si yo tengo el paciente en una cabina de una ambulancia y es un paciente COVID positivo, en el momento de la infección, no está ni siquiera en la convalecencia, en el momento de la infección o en la fase presintomática, con toda seguridad uno de los síntomas principales del COVID es la tos. Entonces, a medida que él tosa en una cabina que está cerrada o poco circulada, usted con una mascarilla quirúrgica no va a tener la protección suficiente que se requiere. Entonces, uno podría pensarlo si uno pudiera manejar las variables de que no estornuda, no tose, porque pues definitivamente eso es un riesgo muy grande. Quiero que tengan eso en consideración y que no disminuyan los niveles de protección. Lo puede decir quien quiera que lo diga, puede ser un infectólogo, pero entonces pregúntele al infectólogo si él estaría dispuesto a trasladar a una persona en una ambulancia, que es una cabina cerrada, con COVID positivo, con una mascarilla quirúrgica, a ver si él realmente va a continuar con su posición, porque la posición definitivamente es que no, precisamente así no se hagan procedimientos, él va a toser, él va a estornudar, él va a hablar, y puede que él tenga mascarilla y usted también, pero yo lo trasladaría con una N95. La seguridad de ustedes no tiene ninguna negociación, por supuesto. Muy bien, entonces la seguridad personal no se puede feriar, el auxiliador tiene que protegerse y eso es muy importante. Preguntan acerca de cómo serían compresiones en caso de un paciente que esté en posición prono. Es una buena pregunta. Bueno, los pacientes que se pronan son pacientes que se tienen intentos ya desesperados de reanimar. En general, los pacientes que hacen paro en prono no los reanimamos. Sin embargo, hay guías para la reanimación en pacientes prono, incluso unas recomendaciones para tomar electrocardiogramas y otras cosas. Si se hacen compresiones en prono, se pueden hacer compresiones durante esa posición y el lugar apropiado es en la mitad inferior de la línea media, o de la línea media vertebral, a la misma velocidad y con la misma profundidad. Las
compresiones han demostrado que pueden funcionar desde el punto de vista mecánico, pero lo que les quiero decir es que si alguien hace paro en prono, pues la posibilidad de supervivencia es muy mala. Yo estuve buscando en la literatura y hay descripciones vastas y suficientes. La American Heart Association hace algunas recomendaciones, pero las recomendaciones de reanimación en prono no se han hecho tanto para pacientes que tienen SRA, sino, por ejemplo, pacientes con procedimientos quirúrgicos que están en prono, como laminectomías y demás, que han hecho paro durante el proceso quirúrgico y se han reanimado. Es importante porque estuve buscando pacientes COVID pronados, si habían, porque ahora se están publicando cualquier cantidad de estudios de reportes de caso y no encontré ningún reporte de caso de una reanimación de un paciente prono en COVID que hubiera sido exitosa. No hay en la literatura que yo haya encontrado, por lo menos. Si la encuentro, les cuento que generalmente ahí describen cuáles son los procesos y demás. Para mí, un paciente, para mí, Alejandro Gómez, un paciente que se prona y hace paro, para mí está muerto. De acuerdo. Ya terminamos el tiempo. Una pregunta final combinando dos. Pregunta en el caso de bomberos que van a trasladar un paciente que no cuentan con una cámara de protección, ¿cierto? Y la otra pregunta es si se puede utilizar plástico o utilizar la cámara de Taiwán que se ha mencionado. Pues como redondear esa idea, aunque ya el profesor Jorge Nava había hablado del tema, pero volver a insistir sobre este aspecto. Van a trasladar y no tienen todos los elementos de protección que pueden hacer. Cuando si uno va a trasladar a un paciente y no hay lo suficiente, hay que tratar de disminuir o reducir la aerosolización, disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno. Si hay que ventilar, hay que tratar de tener filtro HME. Si no se puede ventilar porque no hay filtro HME, hay que utilizar un plástico. El profe Jorge hizo una exposición bastante útil, sin embargo vale la pena que revisen los videos de cómo utilizar el plástico, tener plástico aunque sea. Las cápsulas que se utilizan son útiles, lo que pasa es que cuando uno utiliza una cápsula, la descontaminación de la cápsula hace que la operatividad de la ambulancia se pueda dar de manera importantemente reducida, así que hay que tener eso en consideración porque no es tan sencillo y quizás las cápsulas de fabricación nacional no tengan las mismas características de las cápsulas que hemos utilizado de isolate o de aislamiento que fueron diseñadas para ébola. Yo tuve la oportunidad el año pasado de viajar al SAMU de Sevilla y allá los estuve entrenando a ellos en PHTLS y yo recibí entrenamiento para esos casos de todo un día de cómo utilizar la cámara de aislamiento. Y eso no es tan sencillo de usar y no es tan sencillo de descontaminar y no es tan sencillo la manipulación de la vía aérea y el manejo de la vía aérea. Sin embargo, aquí han hecho algunas que son como un capullo que se le pone oxígeno suplementario. Pueden ser útiles para la reducción de aerosoles, pero no sabemos si eso tiene algún impacto positivo o no en la supervivencia. Entonces, una vez más les insistimos en que si yo no tengo los elementos, disminuyo la aerosolización, hago un traslado expedito lo más rápido que pueda, disminuyendo obviamente la posibilidad de contagio para ustedes. Eso es una cosa muy desalentadora, pero posiblemente es el panorama que quizás nos vaya a tocar tener que vivir cuando tenemos pocos recursos. Muy bien. En estos días en la conferencia de NAEM se hablaba acerca de los métodos criollos de protección. Pues obviamente lo que se dice es a cambio de no tener nada, pues un plástico, unas mangas de plástico y un vestido de plástico y un delantal a cambio de nada, pero pues lo ideal es que sea la forma oficial de protección la que se utilice en estos pacientes. En estos traslados, sobre todo, que es que el traslado genera un espacio muy cerrado y de muy alto riesgo de contaminación. Así que ténganlo en cuenta. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Doctor Alejandro, ha sido un placer escucharle y sé que se han aprendido cosas muy importantes. Nos queda la tarea de revisar los libros. En la grabación van a quedar los libros que el doctor Alejandro recomendó para que ustedes lo consigan y estudien, porque realmente la posibilidad de que ustedes deban en cualquiera de sus profesiones utilizar un ventilador en una situación como esta pandemia va a ser una posibilidad alta, pues que nunca se había dado y nunca nos había ocurrido que les iba a tocar hacer. Entonces eso es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Yo quiero finalizar comentándoles acerca del curso. Como les dije en la fase inicial, pretendemos que
el aprendizaje se potencie mediante la evaluación que vamos a hacer. Entonces, a partir de este momento, quedará habilitado el espacio, el link está abierto, está visible porque estaba no visible, para que ustedes puedan entrar al curso, revisar los materiales de estudio que se han colocado ahí, que están los videos, que están algunas diapositivas y que vamos a agregar algo de la actividad de hoy para que ustedes lo respondan calmadamente en su casa, sin afán, y nos interesa es que se aprenda. Entonces, por esa razón lo vamos a dejar abierto hasta la próxima semana, hasta el día 13. Así que los que tengan turno se van a relajar un poco hoy y el fin de semana aprovechen para responder la evaluación. Y recuerden que son 2 evaluaciones, no van a dejar alguna pendiente. La evaluación de bioseguridad, que se va a certificar aparte, y la evaluación del curso de COVID-19. Va a ser muy pronto que se empiece a exigir tener certificaciones de que estos cursos se han hecho. Hay mucha gente que lo está dictando y de muy buena manera, de manera que cualquiera de las certificaciones va a ser muy útil, pero lo importante es que sepamos que ustedes lo aprendieron, no tanto que se certificaron, porque ahorita es nuestra protección y la protección de los pacientes. Así que un abrazo para todos, nos alegra mucho haberlos tenido en este curso, la buena respuesta que hubo y sobre todo la continuidad con que muchos, yo sé que con mucho esfuerzo hicieron para poder estar en todos los temas. Algunos quedaron con temas pendientes, no se preocupen, ahí están los videos, aprovechenlos, aprendan y memoricen lo que tenemos ahora. Así que a todos muchos éxitos, sigan cuidándose, sigan protegiéndose, manejemos la cultura de la protección que depende mucho de nosotros, porque esto no ha terminado. Simplemente necesitamos seguir trabajando sobre este tema y sobre todo ser nosotros pioneros en la prevención de la infección, porque la única forma de ir espaciando los casos para evitar que se nos colapse el sistema de salud. A todos muchas gracias, doctor Alejandro, de nuevo muchas gracias. Que Dios les bendiga y que les cuide a ustedes y a sus familias. Ha sido un placer tenerlos en este curso de reanimación, perdón, de COVID-19, incluida reanimación. Así que buen día y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.